Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de The Mexpats. Esta vez tenemos a una invitada especial que se llama Aranza Aguilar, mexicano, que justamente le estaba diciendo a Aranza que es un nombre un apellido que no había escuchado, pero que justamente nos representa, entonces estoy como súper feliz de que sea eso. Y ella está actualmente estudiando el bachillerato, ahorita nos va a contar un poquito más de eso, y también participó en un programa internacional en Taiwán, ¿cierto? Sí, en Taiwán. Entonces, nos va a contar un poquito de su experiencia y de su proyecto y de lo que ha hecho prácticamente para llegar hasta este punto. Y pues bueno, una de las cosas que tengo que hacer antes de empezar es preguntarle a Aranza si está ok que grabemos y publiquemos este video, porque es menor de edad, si entiendo bien. Sí, no hay problema en que lo publiquen o graben este video. Ok, muchas gracias, Aranza. Ahora sí, cuéntanos un poquito de esto, de tu historia, de tu proyecto, para empezar, qué estudias, para empezar ahí. Bueno, yo ahorita estoy en Prepa UPEP Huamantla y estoy en cuarto semestre de bachillerato. Igual, el proyecto, pues, de hecho, desde secundaria, como en mi escuela es primaria, secundaria y prepa, en secundaria, en tercero de secundaria, nos llega a nosotros la convocatoria para Expociencias y yo me quería unir porque había visto que un año antes los chicos de prepa se habían ido a Expociencias y habían ganado una acreditación internacional para Canadá. Entonces yo lo que quería era hacer un proyecto y pues también ganarme una acreditación porque me sonaba muy padre y aparte porque pues es como tener varias oportunidades, ¿no? Entonces lo que hice fue preguntarle a mi maestro de ese entonces que si podía unirme y como en secundaria lo manejan muy diferente a bachillerato, pues no tuve la oportunidad de irme a Expociencias ese año, pero después pasé a primer semestre de bachillerato y ahí fue cuando abrieron el taller de Expociencias. Y el profesor que me capacitó en todo esto es el profe Armando Castañeda y él me asesoró durante todo lo que fue mi proyecto. Y todo empezó porque pues desde secundaria quería irme, entonces había decidido como que meterme a Expociencias y ver qué pasaba. Y al inicio me metí, pero necesitaba como un equipo mínimo de 2 participantes como para poder irme a la estatal. Entonces yo no conocía a nadie porque apenas había entrado a bachillerato y me pusieron junto con equipo, junto con una compañera que se llama Diana. Y estuvimos ahí trabajando en nuestro proyecto como 2 semanas. Yo fui la que dio la idea de todo el proyecto. Yo ya sabía desde un inicio lo que quería hacer y lo que quería hacer era trabajar lo que era el maíz. Entonces, desde un inicio yo supe eso y le dije a mi compañera, ella estuvo de acuerdo y pasaron como 2 semanas y en eso llega otra compañera. Mi otra compañera se llama Elena y entonces se nos une y terminamos el proyecto y nos vamos en noviembre a Expociencias Estatal en Tlaxcala. Llegamos a Expociencias, pero hubo un error porque justo mi compañera no se pudo registrar. Mi compañera Diana, con la que estaba al inicio, no se pudo registrar porque en la convocatoria te ponía que de qué estado eras y como ella no era de por sí de Tlaxcala, le puso que era de Veracruz. Y entonces en Tlaxcala ya no te aceptaban y ya no se pudo unir. Y creímos que o sea, si ganábamos, llegamos a creer que a la nacional sí podía ir porque pues era un error nada más en la estatal. Y entonces sucede que vamos 2 días de Expociencias, mi compañera y yo, mi compañera Elena y yo presentamos los 2 días, nos fue súper bien. Y de hecho, creo que para nuestra área que es agropecuarias y alimentos, ganamos, nada más eran 2 acreditaciones, me parece, y nosotras ganamos una para la nacional. Nuestro proyecto consistía en hacer un refresco de maíz morado con piña y jamaica y con esto, pues como de endulzante, miel de agave. O sea, era 100% natural y de hecho nuestro principal ingrediente acá en el que nos enfocábamos era el maíz morado, porque de hecho creo que en México casi nadie conoce el maíz morado ni la variedad de maíces que existen en todo México. Y como Tlaxcala es sede de todos estos maíces, pues decidimos como que hacer uno de el maíz morado. De hecho, en Tlaxcala cuando llegamos a la estatal ni lo conocían ni nada y se sorprendían cuando lo veían. Entonces, estuvo como muy padre eso de explicarles los diferentes tipos de variedad de maíces.
Y como yo no soy de el mismo municipio que mi compañera Elena, yo vivo en Ixtenco. Entonces acá hay como que diferentes maíces y de hecho creo que, eh, o sea, existen más de 70 colores diferentes de maíces y como acá en Ixtenco se cosecha lo que es más el maíz morado, pues decidí hacerlo con esto. Y entonces ganamos la estatal y del estatal nos fuimos a la nacional, pero ya no pudo ir mi compañera Diana, entonces pues nada más trabajamos en el proyecto mi compañera Elena y yo. Ok. Oye, estás bien interesante. De hecho, ahorita que lo dices, hay fotos muy bonitas de maíz, ¿sabes? O sea, yo las he visto de las variedades porque yo vivo aquí en Alemania y luego me han preguntado como, ah, sí, maíz, México, ¿no? Es uno de los como símbolos de la cultura. Por, te cuento un poco, es un poco para mí ridículo, pero luego aquí sacan sus productos es comida mexicana, por ejemplo, en el súper o sus burritos, y siempre y cuando tengan maíz y frijoles, ya dicen que es mexicano. Es como, no, pero bueno. No, pero digo que está interesante y sobre todo este maíz morado me llama la atención. ¿Cómo fue que te llegó a la idea, más allá de que en tu localidad o ahí donde vives, en tu región, se da este maíz? O sea, ¿por qué dijiste con maíz? O sea, a lo mejor ya tenías la idea de, como dices, la inspiración de los chicos de prepa, pero por qué se te dio esta idea? Pues siento que principalmente porque pues acá donde vivo he crecido toda mi vida acá viendo como los diferentes colores de maíces. De hecho, una vez al año se celebra la fiesta del maíz, que es donde muestran pues la variedad de maíces y de colores de maíces que existen. Y de hecho yo también pensaba de que pues algo que puede representar muy bien a mi municipio y donde vivo y pues incluso a México es el maíz. O sea, como usted lo decía, lo primero que piensan los extranjeros al ver un maíz a lo mejor es en México, ¿no? Entonces, pues siento que fue principalmente también por eso y porque igual acá le digo que en la feria del maíz hacen una agua típica de acá, que es de piña y maíz morado. Entonces esa agua sabe muy rica. O sea, el maíz de hecho ni sabe, pero el maíz es como rico en diferentes nutrientes como antiocianinas, que son ricas en problemas como para el cáncer, cardiovasculares, diabetes, obesidad y así. Entonces tiene como muchísimos nutrientes. Y pues, o sea, principalmente siento que fue eso, como la idea de representar de dónde vengo y saber que a lo mejor iba a llegar muy lejos y pues lo iba a poder representar mejor, ¿no? Está buenísimo. Oye, pero ahorita o sea, seguramente, digo, en la edición voy a poner en algún lugar estas imágenes, seguramente tienes de esas también. Sí. ¿Cómo es la consistencia? Porque cuando yo escucho maíz y piña, me imagino que es una bebida un poco espesa. De hecho, lleva también Jamaica. Ah, ajá. Entonces, pues, eh, era en realidad lo tratamos de hacer un refresco porque más del 75% de la población en México consume refresco y esto lleva a la obesidad. Entonces, México ya ocupaba el primer lugar de obesidad en el mundo y por eso decidimos como que ponerlo como nuestro problema principal, ¿no? Para Claro. resolver. Y Pregun- entonces, Perdón que te ¿mande? interrumpa, perdón que te interrumpa. Eso es parte del proyecto, ¿no? Que hay una problemática, una intención de por qué lo haces, ¿no? Sí. Ajá. O sea, esa fue nuestra principal problemática de que saber que México somos como el principal, o sea, el primer país en todo el mundo en obesidad y esto se deriva a que más del 75% de la población pues consume refrescos y en especial Coca-Cola o algún otro tipo de refrescos y pues esto nos lleva a eso. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es crear un refresco saludable que tuviera un buen sabor y pues que no se le perdiera ningún tipo de nutrimentos a nuestro refresco y por eso agregamos el maíz como ingrediente principal. Oye, y dentro de eso tuviste que hacer, o tuvieron, porque obviamente no fuiste sola, tuvieron que hacer una investigación acerca del comparativo. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un refresco de estos industriales, tipo Coca-Cola, como dices, comparado con uno natural? Sí, sí, obvio. Hicimos de hecho nuestra tabla nutrimental en la cual lo comparaba como las etiquetas de cuántas calorías y cuántos gramos de cada uno tenía nuestro refresco comparado junto con otro normal. Y aparte de eso le sumábamos más que
pues te daba beneficio nuestro refresco y el normal pues como que no te sumaba ningún tipo de beneficio. Te quitaba, Pero, ¿mandé? te quitaba. Sí, pero de hecho, o sea, igual fue complicado porque lo que nosotros usábamos para ponerle gas a nuestro refresco eran cápsulas de CO2 comprimido, que es como gas, o sea, es gas comprimido. Y el punto es que en la estatal de Tlaxcala sí pudimos llevarlo, porque de hecho nada más viajábamos en carro. Pero cuando nos tocó ir a Sonora, tuvimos que viajar en avión. Y el CO2 comprimido obviamente explota en el aire. Y no nos dejaron pasar las cápsulas. Y de hecho ni siquiera teníamos otro tipo de alternativa. O sea, ni siquiera pensábamos en eso en ese momento. Y cuando llegamos a Sonora, no teníamos ni el gas comprimido y no sabíamos cómo resolverlo. Y entonces acudimos a ponerle agua mineral, que de hecho viene con gas comprimido, pero ahí sí tuvimos que cambiar un poquito la receta. Pero, o sea, el sabor sabía igual, solamente que el único problema que era que a lo mejor el gas no le duraba lo suficiente tiempo, el suficiente tiempo como le duraba al que presentamos en estatal. Claro, o sea, cambió en el producto como tal, ¿no? Tuvo que cambiar. Ujú. Oye, Igual, cómo fue la transición? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de participar en la estatal? Porque me supongo que ahí también conociste o conocieron un montón de otros proyectos. Pues de hecho, una de las reglas acá es como, o sea, en Expociencias de por sí es como de que te quedas en tu stand hasta que pasen todos los jurados y no puedes salir, porque si pasa un jurado a tu stand y no estás tú o tu compañera, te descalifican en automático. Entonces nosotras teníamos miedo como de que eso sucediera y nos quedamos siempre de que nuestro stand, pero nuestro asesor sí era como que el que iba a ver ahí y, o sea, nos platicaba acerca de los demás proyectos. De hecho, había proyectos muy buenos. Hubo uno de helado de, era helado de una planta, no me acuerdo qué planta era, pero era de planta y estaba muy bueno, de hecho. Pero pues desafortunadamente tampoco ganaron y pues nosotras nos quedamos en nuestra stand en todo momento. De hecho, tuvimos un compañero que se salió tantito como para checar algo que le faltaba y en eso pasó el jurado y lo descalificaron en automático. No pasó ni el primer día. Oye, eso es bastante, bueno, desafortunado, ¿no? Porque me supongo que le invierten mucho tiempo y esfuerzo para presentar y se te cayó de las manos en el último minuto. Sí. De Oye, hecho, pero, dime. Ajá. ay, no, ya se me olvidó. Yo ahorita lo que me estaba imaginando es, o sea, me imagino que cuando van a presentar el proyecto, obviamente tienen sus ayudas visuales, ¿no? Tienen la tabla nutricional, tienen a lo mejor la preparación, no sé si la receta, etcétera, pero tuvieron que llevar también pruebas para el jurado, etcétera. Ah, sí, obvio. Eso siento que es fundamental porque, pues es más que nada para que lo prueben y para que sepan que sí sabe bien lo que era el refresco y que era un buen proyecto en realidad. Lo que nosotros llevamos fueron 2 lonas. En cada lona pusimos como que los compuestos de cada ingrediente, de que de la piña, la jamaica y el maíz morado. Y igual hicimos como entrevistas a otros alumnos de otras escuelas, les dimos a probar el refresco y con base a que ellos probaran este refresco, respondían una encuesta sensorial que era acerca de si les gustó el sabor, si les gustó la textura y si les gustó el color del refresco. A lo mejor a la mayoría no les agradaba tanto la textura, porque al final del envase, como el envase era de vidrio, al final se le veían como pequeños grumos. Y Uh -huh. esos grumos eran del maíz morado, porque pues, o sea, no se pueden deshacer del todo, pero pues no sabían a nada. Y entonces, igual hicimos como que varias encuestas, no fue encuestas, pero hicimos varias gráficas sensoriales del estado del pH del refresco conforme iban pasando los días. Lo tuvimos del pH desde el día 1 hasta el día 7, igual sobre los grados Brix que mantiene el refresco, desde el día 1 hasta el día 7 igual, y pues pusimos como que varias información ahí acerca de los beneficios que te brinda este refresco y las comparaciones con otros tipos de refrescos, igual como imágenes de todo el proceso. Y pues las pruebas y las llevamos ahí y llevamos, creo que, no sé, para el estatal solamente llevamos de que pruebas en botellas de plástico normal, creo que fueron de 600 mililitros, junto con la etiqueta y su tabla nutrimental atrás. Y pues ahí se los íbamos como dando al jurado. Y de hecho cuando pasaba como que el jurado les dábamos una nueva para que se la quedaran ellos y pues Una prueba.
resto del público, pues ya les dábamos de qué pruebas. Pues está cañón. O sea, la verdad es que, en primer lugar, este es un nuevo proyecto, pero uno nunca se imaginaría, de ahorita que me lo cuentas, no me lo imaginaría de que realmente tienes que investigarle. O sea, no es como que, se me ocurrió, digo, claramente lo puedes hacer, pero si también sabes, creo que es muy importante, sobre todo en temas de salubridad, en cuánto tiempo se te echa a perder un producto, por ejemplo. Pues es que de hecho no es como que se echara a perder como tal, es que la piña se fermentaba. O sea, el Ajá. problema no eran los demás ingredientes, era más que nada la piña que se fermentaba con el pasar de los días. Por ejemplo, en el día 1 estaba bien y el día 7 ya se volvía un poquito más ácido, pero seguía como bien mientras estuviera refrigerado. Pero si no estaba refrigerado, al día 2 ya estaba fermentado y ya no sabía refresco, ya sabía tepache. Entonces, pues cambiaba el sabor. ¿Y qué tal sabe el tepache de ese? Pues no sabe mal, o sea, sabe como el refresco, pero con un diferente sabor, como más ácido. De hecho, en Sonora, cuando fuimos, esa vez, obviamente, no llevamos la hielera porque estaba muy grande. Y como fue el primer día, los llevábamos súper fríos para que no se fermentara. Y en eso llegó un juez y le tocó llegar tarde y el refresco ya estaba fermentado. Y de hecho él nos comentó de que nos dijo, sabe a tepache, ¿por qué no piensan hacerlo en una bebida alcohólica? Y le dije, o sea, no era mala idea, pero pues Expociencias no estaba como para eso, ¿no? Entonces pues no pudimos decirle que sí, pero o sea, al final de cuentas sí le gustó el sabor y pues nos dio una muy buena calificación el juez. Está bueno. De hecho, ahora me hiciste acordarme no sé si conoces no sé, creo que se llama aguamiel, si no mal recuerdo en español, pero también el aguamiel es el que sale de la penca del maguey, ¿sabes? O sea, creo que hay un término en español, no me acuerdo cuál es. Déjame te ¿Pulque? explico. ¿Eh? ¿El pulque? No, no, No. no. O sea, el aguamiel se convierte en pulque, o sea, cuando se fermenta. O sea, No. es que es un agua que sale de la penca, es un líquido que suelta la penca y ese es dulce. Y al dejarlo fermentar es lo que se convierte en pulque. No lo había escuchado. Bueno, el aguamiel literalmente tiene una palabra en inglés y en alemán, se llama mead, M-E-A-D, mead. Ajá. Y eso es literalmente agua con miel y lo dejas fermentarse. Digo, yo mismo lo he hecho aquí en casa. Es como si es como si quisieras preparar cerveza en ese sentido. O sea, tienes el ingrediente es cualquier líquido con miel o con azúcar, te va a fermentar. Entonces ya nada más le agregas la levadura y te esperas como, creo que 5 o 7 días y ya tienes una bebida alcohólica que sabe como si fuera un vino, pero súper dulce. O sea, no es un vino de uva, pero es como literalmente, imagínate, tú revuelves miel en agua, lo disuelves, lo tomas, vas a ver dulce. Te vas a ver así, pero con alcohol. Bueno, ajá, era más o menos así, solamente que acá la diferencia era que como que sabía más ácido por la Ujú, piña y ujú. sabía más a tepache. Sí, pero están buenos. De hecho, ahorita que lo dices, ya hasta se me antojó. Sobre todo cuando hace calor con hielo, está muy bueno. Sí. Oye, regresando un poco al punto, estás allí en Expociencias, presentan, como estabas explicándolo, sobre todo en el estatal. ¿Cómo fue tu experiencia de estar en ese evento hasta cuando les dan la asignación? O sea, ¿cómo fue de pasar de Expociencias estatal a Expociencias nacional? Más O bien, o sea, sí, pero a un paso antes sería, ¿cómo fue tu experiencia durante el estatal? Me refiero ya durante el evento, ¿cuál era la expectativa? ¿Qué tipo de retroalimentación les dieron los jueces? Y al final, ¿cómo fue la apropiación? pues de hecho siento que mi compañera Elena y yo como que teníamos encima miedo. O sea, desde un inicio yo siempre supe que mi proyecto era bueno y yo hasta les decía a mis papás de que sí vamos a ganar y sí vamos a pasar a la nacional. Y al final así fue, pero, o sea, cuando llegamos yo creí que los jueces iban a ser como que más duros, porque de hecho tuve compañeros que llevaban otros proyectos. De hecho hubo un proyecto muy bueno de un compañero que era sobre ajolotes. No me acuerdo de qué era muy bien, pero era muy bueno su proyecto y no pasó. Pero siento que también dependía de cada juez, ¿no? Ujú, Entonces, cuando nosotros nos tocó pasar el primer juez, eh, fuimos como que igual como que muy amables con él y como que lo invitamos a probar y de que, o sea, le explicamos muy bien todo porque de hecho ya teníamos como que todo muy memorizado.
Y algo que nos decía el profesor que nos asesoraba, que es el profe Armando, era como de que este es su proyecto, ustedes saben cómo se hizo, ellos no saben cómo se hizo y ustedes sí, y ustedes saben lo que le van a decir, saben las pruebas que se hicieron, saben el sabor, la calidad y, o sea, todo eso, y ustedes nada más les van a explicar su proyecto, o sea, no le cambia nada, simplemente como que eh, hagan, explíquenles más a fondo. Y eso fue lo que hicimos con cada juez. Nos tocó 3 jueces en total. Y de hecho con los 3 jueces fuimos como que así explicándoles mucho y muy a fondo. Y como igual pasaban personas y les explicábamos el proyecto, como que se nos hacía más fácil acordarnos de lo que les íbamos a explicar a cada juez. Entonces como que ya también era la práctica de andarles exponiendo a cada persona y pues cuando venía un juez pues ya era mejor. Pero cuando venía un juez y junto con una persona, por ejemplo, creo que igual en la estatal nos tocó que venía la persona y venía junto con el juez. Entonces, primero llegaba la persona y le estábamos explicando así a la persona. Y lo bueno es que nosotros sí les explicábamos de que todo completó a la persona. Entonces, cuando llegaba el juez así de la nada, se quedaba ya nada más a escuchar el final. O sea, de que la explicación final que le dábamos a la persona y de ahí como que ya iba notando todo lo que estaba bien. Y creo que, de hecho, nada más de los 3 jueces que nos tocaron, que les tocó evaluarnos, solamente una fue la que nos hizo un comentario. Y ni siquiera fue como tal del proyecto, fue del engargolado, que nos dijo que cambiáramos como que las citas textuales porque así nos escribían. Pero de ahí en fuera ya todo el proyecto estaba bien, no nos hicieron ningún comentario y solamente nos preguntaron como que qué futuro le veíamos a nuestro proyecto y hasta dónde queríamos llegar. Igual creo que entre las personas que pasaron hubo una chica que nos ofreció como venderle nuestro proyecto, porque ella es ¿de dónde me dijo? Creo que era de Zacatlán, pero de ahí venden refrescos naturales, entonces son refrescos naturales de manzana, de mango, de durazno y así de un buen de variedad. Y nos dijo que se les interesante nuestro proyecto y que en cuanto le vendíamos de que él cada pieza de refresco y que ya quería producirlo. Y de hecho hasta nos pasó su número, pero pues en ese entonces todavía no estábamos como que preparadas para andar vendiendo nuestro proyecto, porque apenas había empezado y no era como el resultado final que queríamos presentar todavía. Está muy interesante. De hecho, este punto ya lo hemos hablado en otros episodios, donde este tipo de experiencias justamente te abre visibilidad ante otros y te abre puertas. Son oportunidades que jamás hubieras tenido si no vas y te presentas, pues, no vas y participas, pues, ¿sabes? Porque al final eso es una oportunidad. No sabes cómo va a funcionar, si va a funcionar o no, pero alguien te ve y alguien dice, este proyecto me gusta o este producto se ve increíble, quiero algo con algo que ver con eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, y Pues entonces, ¿cómo qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó después con el tema de cuando le dan los resultados? cuando nos dan los resultados en la estatal, bueno, de hecho fueron 2 días. Y entonces el primero presentábamos, en el segundo nada más presentábamos de que mediodía y pues en ese mediodía pasó el último evaluador que nos tocaba a nosotros. Y después nos daban como una hora libre, creo, y después de la hora libre ya presentaban los resultados finales y ya decían de que pues quiénes habían ganado las acreditaciones. Y me acuerdo que nada más eran 2 acreditaciones por cada área, Ujú. porque iban, o sea, van desde niños de primaria hasta universitarios. Entonces, pues la acreditación más grande, o sea, el primer lugar se la ganaban, en ese entonces creo que ganaron presentar su proyecto a Londres, entonces ese era el premio del primer lugar. Y de ahí en adelante, pues ya era la acreditación a la nacional en Sonora. Y yo me acuerdo que ese día yo me había quedado sin teléfono porque lo había olvidado. Y entonces, fuimos llegamos allá y empezó la ceremonia y todo eso. Y nosotras no pasábamos, pero porque nuestra área todavía no pasaba. Y yo dije, o sea, sí vamos a ganar. Yo sabía que íbamos a ganar porque yo dije, pues lo presentamos muy bien, nuestro proyecto siento que estuvo bien. Y, o sea, yo ya tenía como esa idea de que sí íbamos a ganar. Y en eso dice nuestra área y dicen el nombre del proyecto, que es Claudio Nili, y pues dicen mi nombre y el de mi compañera Elena, y pues subimos a recibir pues
el documento, la acreditación para Sonora, y nos sentíamos muy felices. Y entonces me acuerdo que de hecho ni siquiera nos quedamos como que a esperar a que mencionaran a otras personas y nos salimos luego de que a marcarle a nuestras mamás. Pero primero mi compañera le marcó a la suya y después le pedí su teléfono para marcarle a la mía porque no tenía mi teléfono, lo había olvidado ese día. Y, o sea, fue muy padre porque a pesar de que yo sabía que iba a ganar, que nuestro proyecto era bueno para ganar, me emocioné muchísimo. Y, o sea, era algo con lo que apenas había iniciado como, era una idea que se me había ocurrido a mí y había ganado para ir a la nacional y estaba acreditada para ir a la nacional. Entonces, como que sí fue, me sorprendió mucho y me sentí como que incluso orgullosa de mí misma Sí, pues y sí. de saber que lo pude conseguir en un año. Y, o sea, hay personas que hacen como que proyectos muy buenos y los hacen desde a lo mejor primero de preparatoria e incluso hasta tercero de preparatoria siguen intentándolo y aún así no ganan y es como de por qué no ganan si sus proyectos siguen siendo muy buenos. Pero siento que también depende como de cada, se podría, o sea, de cada área. Por ejemplo, en agropecuarias y alimentos como que son muy diferentes las evaluaciones a como eran en las de medicina o así. Sí, y también, ¿sabes qué? O sea, estoy súper seguro, bueno, creo que son varias variables que a considerar. Una es, si eres uno de los primeros proyectos que ellos checan, van a estar más abiertos y más atentos al proyecto, pero si son, no sé, 500 o no sé cuántos son, o pon tú que son 50 o 100, al final, si te toca evaluar hasta el final, es como otro, ¿sabes? Como, sí, yo creo que sí se vuelve cansado para los evaluadores. La otra es, ya tienen cierta disposición o ciertos prejuicios hacia ciertas cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor lo de los ajolotes es muy padre, pero a lo mejor ellos están buscando algo en específico, algo como, no, me gustaría algo más como de comida, algo más de, ¿sabes? Como que ya traen ciertas ideas. No, igual siento que eso no fue tanto como en la estatal porque los evaluadores no son como los evaluadores de todas las áreas, o sea, son como que ciertos evaluadores para una área o para dos áreas. Entonces no son como que todos los evaluadores para todas las áreas. O sea, se dividen igual como para que no se les haga tan pesado el trabajo de evaluar en ese momento. Ok, ok. Bueno, sí, también. Sí, porque realmente creo que un tema de expociencias, te comentaba que también conozco a Roberto y algo que he escuchado por ahí es que luego los recursos son limitados, ¿no? O sea, de que ellos ven cómo ponerlo junto el evento, que no hay alguien que esté pagando por el evento, por así decirlo. Entonces, seguramente los mismos evaluadores también hay veces que les va a tocar menos, hay veces que les va a tocar más, entonces no sé, realmente, sobre todo yo creo que por estado de ser diferente cada experiencia. Sí, yo supongo que sí. Oye, entonces te dan la evaluación la evaluación, te dan la acreditación para irte a Sonora, dicen, ok, va a ser el nacional allá, en no sé, ¿en cuánto tiempo fue después? Un mes después, no, 2 meses. Ok, entonces les dio chance para decir, ok, planear para el siguiente, ¿no? O sea, decir, ok, viene más fuerte, por así decirlo, la competencia, pero al mismo tiempo seguramente corrigieron cosas, ¿no? Seguramente vieron otros proyectos o algo y dijeron, hay que corregir. ¿Qué fue eso? Pues de hecho no era tanto como que corregir el proyecto, era más que nada la presentación del proyecto, porque como les digo desde un inicio no teníamos en cuenta que no, o sea, estábamos como emocionadas de irnos a Sonora que no tuvimos tanto en cuenta que necesitábamos ponerle agua mineral u otro tipo de gas a nuestro refresco porque no tuvimos en cuenta que el CO explotara. Ujú. Entonces, eso pues se nos dificultó ese momento en el aeropuerto. Cuando llegamos fue cuando nos los quitaron y no nos los dejaron pasar. Pero más que corregir el proyecto era como que el envase. Cambiamos lo que fue el envase de plástico a envase de vidrio junto con las ligas que viene para que no se le saliera de todo el gas. Igual lo que hicimos fue como cambiar las etiquetas y ponerle la comparación de nuestra etiqueta normal junto con otra etiqueta de refresco como Coca-Cola. Y, o sea, fuera de todo eso, creo que lo que más se nos complicó fue como que no fue tanto el boleto de avión, porque sí teníamos como los recursos para ir a Sonora, porque no estaba tan lejos, pero fue como que buscar apoyo de otros lugares, como para que nos dieran el suficiente dinero para poder estar en un hotel o por lo menos para la comida o así, porque de hecho
nosotras teníamos 14 años todavía y en diciembre fue, fue, fue la nacional en Sonora, creo que fue el 11 o el 12, no me acuerdo bien. Y de hecho mi compañera, a ver, empezaba la nacional el día, creo que empezaba el lunes, bueno, nos quedamos hasta el viernes y el sábado eran los 15 años de mi compañera. Entonces no sabíamos cómo le íbamos a hacer ahí porque ella se tenía que regresar antes, no se iba a quedar a la premiación porque necesitaba regresarse para sus 15 años que eran al día siguiente. Y de hecho conmigo fue casi igual porque mis 15 años eran una semana después. Entonces yo no tenía tanta prisa, pero ella sí tenía prisa de regresarse rápido. Entonces llegamos a Sonora, o sea, llegamos al aeropuerto, y esa vez nos fuimos nada más con el profesor Armando, mi compañera Elena, yo y pues la esposa del profe Armando. Y pues íbamos muy felices los cuatro ahí en el avión, pero antes de todo eso llegamos a donde nos escanean y nos quitan todas las cosas así como para ver que no llevamos algo peligroso. Nos quitaron las cápsulas de CO2 y nos dijeron que no podíamos pasarlas y ya estábamos súper preocupadas pensando en si comprar unas por Mercado Libre que nos llegaran al día siguiente a Sonora o ver qué hacíamos o ver si la encontrábamos en algún lugar cerca. Y llegamos al avión, o sea, llegamos a Sonora y todo iba bien y llegaron por nosotros. No, no, esa vez no llegaron por nosotros. Nosotros tuvimos que irnos al hotel al que habíamos apartado y llegamos y eran un buen de personas y todas las personas eran casi de la misma edad que nosotros y casi todos iban como habían regresado a registrarse para Expociencias. Uh-huh. Ese día teníamos que registrarnos y nos dieron como nuestro café, creo que igual me parece nos dieron un kit que tenía un vaso, no me acuerdo qué más tenía, y nos decían en dónde estaba nuestro stand como para empezar a ponerlo. Y ese ya lo empezamos a poner, quedó nuestro stand y tuvimos como que el día libre. Y en ese día libre estábamos como que preocupados viendo en dónde podíamos conseguir las cápsulas. Fuimos al centro de Sonora, o sea, conocimos varios lugares, pero fuimos al centro a ver si encontramos alguna tienda así. Buscábamos el Mercado Libre, las cápsulas llegaban al día siguiente en la tarde, me parece, y teníamos que presentar nosotros al día siguiente, entonces no nos daba tiempo. Y ya hasta el final, casi como a las 6:30 de la noche o a las 7, vimos que había un Liverpool. O sea, nuestro hotel estaba bien enfrente de Liverpool, pero había otro Liverpool que estaba hasta el otro lado de la ciudad. Y ahí encontramos las cápsulas. Y no nos las podían mandar de esa sucursal a la que teníamos enfrente. Entonces nosotros teníamos que ir hasta la otra sucursal. Y lo que hizo el profesor fue como que ir hasta la otra sucursal y buscar las cápsulas y al final de cuentas no las encontró. Entonces tuvimos que ir a Walmart y comprar pues lo que era el agua mineral y esa noche tuvimos que hacer pruebas y nos quedamos como desvelados toda la noche viendo si salía nuestro refresco y cuánto tiempo duraba y al final sí nos salió y sí lo presentamos así. Oye, qué historia. Digo, creo que eso es lo que hablábamos en una de estas ocasiones, que eso es lo que le da, ese drama es lo que le da la emoción, ¿no? Digo, porque toda la historia no se acaba. Eso fue nada más para poder participar en el Nacional. Pues nos estabas contando un poquito, ¿no? Que fue lo de que se fermentó antes de lo inesperado, que cambió un poquito no sé si la consistencia, etcétera. ¿Cómo fue la premiación y cómo se enteran de que ganaron ahí en el Nacional? Pues de hecho la Nacional fue muy diferente a la estatal porque había muchísimos proyectos, o sea, se llenó todo el lugar, se llenó y eran como que alrededor donde nosotros nos tocaba era como un pasillo gigante, que era como así dar una vuelta completa y durante toda esa vuelta había puro proyecto. Y fácil, habían como unos 200 proyectos ahí. Y después tenías que entrar como que a otro lugar y habían más proyectos. Y eran muchísimos proyectos. Y me acuerdo que esa vez ya estaba aburrida porque pues no teníamos nada que hacer, era estar todo el día en el stand desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o a veces hasta las 6 a esperar a ver si algún otro juez pasaba. Y yo me acuerdo que esa vez sí me salí de mi stand y fui a ver a otro stand y me estaba dando la vuelta y cuando regresó había una persona que estaba hablando con mi compañera Elena, pero ella apenas había empezado como que a hablar y llegó y la veo y tiene su gafete juez y me espanté y dije ya estamos descalificadas y entonces se lo presentamos y todo bien y al final la que la que le tocó evaluarnos nos dijo que ya había leído como que antes nuestro ¿cómo se llama?
nuestro engargolado, ya lo había leído y que se le hacía de por sí un tema muy interesante. Y de hecho en Sonora fue como también muy diferente porque allá llevábamos el maíz morado y nadie lo conocía. De hecho pasó un señor para preguntarme si le podía vender mis mazorcas de maíz para poder Claro. plantarlas, para poder sembrarlas ahí, porque ellos nada más conocían de que el maíz blanco y a lo tanto el maíz amarillo. Ni siquiera conocían el azul y el azul es como que más conocido me parece a mí, porque de hecho acá como que hacen tortillas de maíz azul. Entonces, pues, o sea, era más fácil que conozcan el azul, pero no lo conocían. Querían que les vendiera mis mazorcas de maíz morado y de hecho llevaba otras mazorcas de maíz rojo, me parece, verde y llamaba azul. Y quería que se las vendiera todas para poder sembrarlo ahí, pero apenas era el primer día. Y yo les dije de que es que, o sea, si regresan a lo mejor el tercer día sí, pero ahorita no porque las necesito para presentar. Y entonces, o sea, incluso me tocó un señor que se puso como muy pesado en ese aspecto porque me empezó a preguntar un buen de cosas de que de dónde sacas ese maíz y cuánto siembras al año y a poco sí se da así, no sé, o sea, me empezó a hacer un buen de preguntas, pero entonces en ese caso, o sea, llegué y estaba la jueza ahí y al final ella nos dijo que se le hacía muy interesante por el tema del maíz y que ya había leído nuestro engargolado antes y que sí le había gustado muchísimo el proyecto y como que había estado esperando para encontrar nuestro proyecto que le tocaba ahora evaluarnos y que nosotros los explicáramos mejor. Y entonces fueron 2 días de exponer y en el tercer día fue nada más como que la clausura y fue la premiación. Y me acuerdo que ahí fue muy diferente porque iba por etapas, no iba como por, o sea, iba por etapa uno y ganaban como 50 acreditaciones o así. Y no iba como en la estatal que era por área. Ujú. Entonces era a ver si pasaba una etapa y estaba nuestra área, esperar a que pasara nuestro nombre. Y de hecho, le digo, mi compañera ese día de la premiación se fue a las 6 de la mañana al aeropuerto junto con la esposa del profe y se fueron juntos porque tenía al día siguiente cosas de sus 15 años. Entonces, se fueron en la mañana y a mí me tocaba bajar a desayunar a las 8 y estar allá en el lugar a las 9 de la mañana. Llegamos al lugar y empezaron así por etapas, y o sea, eran los nervios de estar sola, o sea, que no estuviera también mi compañera, pero como estaba mi profesor, o sea, me llevaba muy bien con él, entonces como que no era tan complicado porque igual sabía que no estaba sola. Ujú. Y iban pasando por etapas y pasaron como 7 etapas y no, nada más no decían o sea, mi proyecto. Y en la octava etapa yo dije, ya no vamos a ganar. O sea, yo ya dije, ya me había resignado a perder y yo dije, pues ya no ganamos, o sea, ya para que lo intentamos más, ¿no? Y en eso llega la última etapa, que de hecho el profesor me había dicho de que a lo mejor no ganemos, porque esta última etapa es como las más importantes y creo que son los primeros lugares. Y el último, o sea, la última acreditación que van a dar va a ser para el primer lugar y así se sigue para segundo y tercero. Y yo dije, pues ya no ganamos. Entonces en eso, o sea, yo ya estaba resignada que iba a perder, estaba sentada y en eso dicen mi área y dicen mi nombre y pusieron todavía acreditación a Taiwan International Science Fair y me emocioné muchísimo porque dije, no lo puedo creer, o sea, en serio ganamos y yo pensé que no íbamos a ganar y ganamos segundo lugar nacional. Entonces fue como muy emocionante y bajé, o sea, estaba hasta arriba y bajé corriendo al escenario súper rápido para ir a recibir el premio. Todavía tengo de hecho el video de cuando llegué ahí al escenario y me dieron la acreditación y estaba muy feliz, nos dieron las 2 medallas y estábamos, o sea, fue como, no lo podía creer, porque para empezar pensé que no íbamos a ganar, mucho menos segundo lugar nacional, y después para Taiwán. O sea, yo desde que tenía como 10 11 años, yo quería viajar a Asia, no me importaba como el lugar, o sea, quería específicamente en Corea realmente, ¿Querías, pero quería eres ir fan de BTS? sí. Bueno, hubo una etapa en la que sí me gustaba muchísimo y quería ir a Corea, entonces quería ir ahí y conocer, o a lo mejor no Corea como tal, pero sí Asia y como que esos lugares, y ganamos la acreditación a Taiwán. Entonces fue como que muy emocionante.
Y ya, o sea, me dieron la acreditación y todo, y en eso salí y le marqué a mis papás diciéndoles que habían ganado, y ellos estaban muy felices, y pues, o sea, realmente fue una experiencia muy padre. Y, o sea, salimos y después de ahí pues nos fuimos al hotel a empacar y pues ya nos regresamos a casa. Oye, ¿cuáles fueron tus emociones o tus pensamientos? Primero, más allá de no lo puedo creer. Porque creo que es una incredulidad, ¿no? De, oye, ¿es en serio o es broma? Pero, ¿qué pasó por tu mente? ¿Tuviste dudas? Me refiero a después, no sabías qué estaba pasando, tardaste un tiempo en digerir lo que estaba. eh, Sí, o sea, de hecho estaba nada más sentada esperando a que terminara el evento porque dije ya no ganábamos y estaba, o sea, ni siquiera tenía ánimos, ya les había incluso escrito a mis papás diciéndoles de que ya no ganamos y mi mamá siempre era como la que me decía de que sí iban a ganar, o sea, sí iban a ganar y yo dije no, o sea, ya no, y estaba resignada sentada ahí sin esperar mi nombre y cuando menos lo esperé, o sea, dijeron el nombre de mi proyecto y después mi nombre y me quedé como en shock 10 segundos y me quedé sentada todavía ahí viendo la pantalla, viendo si sí era mi proyecto. Y fue cuando reaccioné porque, de hecho, unos compañeros que tenía al lado, que son de mi misma escuela, pero se fueron con otra profesora aparte, ellos como que me dijeron de que ya, o sea, te toca pasar enfrente a recibir el certificado. Y ¿No yo te fue ahí dieron un cuando codazo? reaccioné. ¿Mandé? ¿No te dieron un codazo de despierta? Casi, casi sí. Y de hecho, o sea, y yo reaccioné y dije, sí es cierto, o sea, me paré corriendo y tuve que subir todavía unas escaleras para después darme la vuelta y bajar las escaleras corriendo. Y mientras iba corriendo, bajando las escaleras, dije, hace falta nada más que me caiga acá y que todos me vean, porque estaba nerviosa y estaba corriendo y, bueno. Oye, ¿y no lo sentiste como que iba en cámara lenta? Así de, "Ah"? Sí, lo sentí más cuando ya iba llegando al escenario, porque tenía que dar otra vez la vuelta y subir las escaleras y pasar a que me dieran la acreditación. Lo que sí está cañón, yo me imagino que pasaste, o sea, te lo pregunto porque seguramente pasaste por lo que es una, ¿sabes cómo se llaman es un roller coaster, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de emociones. Pasaste de preocupación, tristeza, tal vez frustración a júbilo total, ¿sabes? Como, Un buen de emociones en ese momento. y sobre todo, creo que, no, digo, no sé en qué momento te pasó, digo, yo he tenido otras experiencias, no así como la tuya, pero en el sentido de que se destapa la presión y por fin te puedes relajar, pero sientes como todo el cuerpo de repente te empieza hasta a doler, ¿sabes? De la presión que luego traes acumulado. No, de hecho a mí casi no me pasa eso, o sea, yo soy más de que me quedo en shock tanto tiempo y después como que reacciono y me pongo feliz y así, o sea, sí fue como una montaña rusa de emociones. Ay, qué padre. Bueno, entonces regresas a la escuela, me imagino que también tanto el profe como tus compañeros estuvieron hablando de eso un buen rato. Y lo que decías, ¿no? De que eso fue en 2023 y te tocó ir hasta el 2025, que fue apenas en enero. Sí, apenas enero fue la acreditación, creo que fue el 16 cuando tuvimos que estar ahí y nos regresamos como por el 22-23, ¿Cómo? pero, o sea, Dime. ¿vale? Ah, que fue muy duro porque, o sea, era todo un año ir cambiando como ciertos aspectos, irlos mejorando, ver que si podíamos conseguir las cápsulas de CO2 allá en Taiwán, o sea, irlas como pidiendo medio año antes de ahí a ver si las conseguíamos y luego para ver si era como de las que necesitábamos, porque creo que había diferentes tamaños y marcas y entonces pues era como complicado igual por el idioma. Claro, claro. De hecho, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue la preparación? Porque al final, digo, me supongo, cuando va a pasar inmediatamente, me refiero en los próximos meses, sabes que va a venir pronto, por lo tanto no tienes mucho tiempo para pensar, pero cuando se extiende el tiempo, luego a lo mejor no sé si empezaron a dudar, no sé si también fue un tema de, oye, ¿cómo va a ser allá? Tener dudas. Al final fue una preparación más larga. Pues al inicio fue como, no lo podíamos creer, o sea, creo que esos fueron como los primeros 2 meses. De hecho, descansamos como esos 2 meses, no pensamos como tanto en el proyecto, o sea, nos las llevamos como más tranquilas. Y después en febrero llegamos como, o sea, nos dimos cuenta de la realidad y dijimos, necesitamos muchísimo dinero para poder ir a Taiwán al otro lado del mundo, porque habíamos cotizado los boletos de avión. Tan solo un boleto redondo salía como en 40 en ese entonces, o sea, estaban como en 40,000. Y, o sea, eso fue lo que se nos complicó más que nada, como los boletos de avión, eh, igual el hotel, el hospedaje, la comida.
A lo mejor el hospedaje y la comida no tanto, pero en ese entonces sí, porque no sabíamos que nos los iban a dar. Entonces era como que hay que ir vendiendo cosas, hay que ir recaudando fondos, hay que ir viendo de dónde vamos a sacar ese dinero para poder ir hasta allá. Y lo que nosotras creímos es que íbamos a tener como que el apoyo de nuestra prepa, pero en realidad no fue así. O sea, no tuvimos ningún tipo de apoyo por parte de la escuela. Tan solo eso lo vimos desde la nacional. Cuando nos fuimos a la nacional, eran 700 pesos de inscripción por cada integrante. En total eran 1,400 de inscripción. Y con esos 1,400 la prepa como que incluso nos dijo de que les estamos dando los 1,400 y con eso creo que sí es suficiente apoyo para su inscripción y ya ustedes vean cómo se van a ir hasta Sonora. Y entonces dijimos, o sea, si así nos trataron a la nacional, ¿cómo nos van a tratar para irnos hasta Taiwán? Así es. Pensamos de que, bueno, a lo mejor esas de Taiwán a lo mejor van a pues a ofrecernos más apoyo o algo así. Hablamos con el director y nos dejó vender en la escuela. Al principio vendíamos de que a lo mejor todos los viernes vendíamos pizza y vendíamos, como era verano todavía, vendíamos paletas de hielo, bolis Ujú. y otras cosas así como, y las vendíamos no, en primaria no, las vendíamos en secundaria y en prepa, porque ellos eran como los que ya llevaban dinero. Si los vendíamos en primaria era como que los papás iban a ir en contra de nosotras y nos iban a decir de que es que nuestros hijos nada más se los están gastando en eso y no en comida. Entonces nos daban permiso de vender en secundaria y en prepa. Y así nos las pasamos como medio año, yo creo. Y después llegó vacaciones, pero, o sea, igual en ese medio año como que ya íbamos a estudiar como una vez a la semana, íbamos con el profe Armando al laboratorio y ahí nos poníamos a estudiar sobre nuestro proyecto y sobre cómo le podíamos continuar, qué podíamos ponerle, si le poníamos el CO2 o buscábamos como que algún otro tipo de gas o cómo lo podíamos sustituir. Y en eso llega verano. Y como nosotros salimos antes que otras escuelas, salimos creo que un mes antes, este, llegó y, o sea, nos quedamos sin hacer nada como 2 meses, que son los que tenemos de vacaciones. Y esos 2 meses no hicimos nada. Y después regresamos a la escuela y cuando, no, como 2 semanas antes de que regresáramos, el profesor Armando nos manda un chat por Gmail y nos pone que ya no va a trabajar ahí en la escuela. O sea, nuestro asesor se iba de la escuela y nosotras no sabíamos qué hacer porque él había estado con nosotras todo el proyecto y es la verdad un muy buen profesor. Nosotras lo queríamos muchísimo y pues no queríamos que se fuera porque pues era un gran asesor, sabía desde el inicio de nuestro proyecto, sabía cómo iba a continuar el proyecto, él nos asesoraba todas las semanas y no sabíamos qué iba a pasar. Nos quedamos como 2 semanas en la escuela así sin hacer nada, sin saber cómo iba a pasar, qué iba a pasar después de todo eso y nos quedaba ya solamente medio año para ver qué iba a pasar para poder irnos a Taiwán. Y perdimos contacto con el profesor. Bueno, de hecho, no tanto porque teníamos todavía su número de teléfono y nos dijo que nos iba a apoyar con las asesorías y que todavía nos iba a asesorar, pero el profesor se fue de Tlaxcala y se fue a Querétaro a trabajar. Entonces ya ni siquiera estábamos en el mismo estado, o sea, ya no tenía como tanto tiempo de hablar con nosotras porque tenía que dar otras clases y pues al final de cuentas se tuvo que ir. Y nosotras a lo mejor seguimos estudiando por nuestra cuenta, pero ya no era como que tan consecutivo el estudiar ahí. Y después de un mes dijimos, hay que volver a vender cosas para poder obtener dinero y para poder irnos. Y hablamos con el director, pero como el profesor Armando era como el que hablaba más con el director y le decía de que es que déjelas vender porque necesitan el dinero y todo esto, cuando él se fue como que se nos puso más pesada la cosa porque hablamos con el director y el director lo que nos dijo fue de, pues si quieren vender, vendan, pero nada más no le digan a otros grupos estudiantiles. O sea, otros grupos estudiantiles era fútbol, básquetbol, voleibol, incluso creo que había uno de artes, de música, o sea, hay un buen Sí. infinidad de grupos estudiantiles y nos dijo, no le comentan a otros grupos estudiantiles porque esto es para su beneficio, ni siquiera es para beneficio de la escuela, entonces no lo hagan. Y nosotros nos quedamos así de que, o sea, estamos beneficiando a la escuela, estamos dando a conocer el nombre de la escuela y no solamente va a ser como que acá en México, o sea, va a ser internacionalmente y no nos quieren apoyar y apenas nos están diciendo como que a ver si, pues, cómo obtenemos el dinero. Y entonces, pues lo que hicimos fue como vender
y vendíamos ya nada más en secundaria y en prepa, pero ya no vendimos de que así todos Ok. los días, porque igual se nos complicaba. Era entrar a tercer semestre, teníamos de hecho una hora más de clases, eran más materias, materias nuevas y de hecho profesores nuevos porque algunos habían ido, como el profesor Armando, yo otro profesor, y pues no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, era acomodar nuestros horarios, ver si podíamos vender, ver si podíamos salir de clase tantito para estudiar o ver qué pasaba. Y después llegó noviembre y en noviembre fue cuando nos llegó un correo y entonces en el correo nos ponía son 700 pesos de inscripción, no, son $700 de inscripción por si queríamos llevar a otra persona. Y lo que incluía era que desde que llegamos allá la acreditación era para 3 personas, incluía lo que era el hospedaje, el transporte y nada más una comida. O sea, Al el día. resto de que era el resto que era el vuelo y pues las demás comidas ya eran por nuestra cuenta, pero pues el hospedaje por lo menos ya lo teníamos cubierto y el transporte también. Y en eso nosotras hablamos con el profesor Armando, lo volvimos a contactar para preguntarle que sí podía ir con nosotras, porque necesitábamos como que nuestro asesor fuera ahí con nosotras, porque aparte, pues, o sea, él nos había ayudado a ganar ese, pues, no fue Sustento tanto, del proyecto. ajá, el proyecto, o sea, él nos había como que animado a ganar el proyecto y había estado ahí durante todo el proyecto. Y le mandamos mensaje al profesor y nos contesta que sí, él sí quería ir, que sí iba a ir, y como una semana después nos dice que se le juntó mucho trabajo, que no podía ir y que habló con la escuela en la que estaba trabajando y algo así por contrato que no puede apoyar a otra escuela, entonces que pues tenía prohibido ir y que no podía ir. Y nosotras nos quedamos, o sea, nos quedamos pensando en qué hacer porque dijimos no podemos ir solas porque de hecho en la convocatoria decía que si éramos menores de edad teníamos que ir a fuerza con un adulto. Ujú. Y entonces le decimos a la esposa del profesor que si no quiere ir con nosotras, porque como ya había estado con nosotras en la nacional, ya sabía también el proyecto y el profesor ya le había hablado acerca de este proyecto a su esposa, ¿no? Entonces queríamos ir con ella y ella nos menciona de que iba a checar su agenda, porque como también es maestra, para ver si empezaba en ese ciclo o si pasaba después. Y igual como un día después nos dijo que no podía, porque igual tenía que dar clases en esa semana y que pues no podía. Y ya no sabíamos qué hacer. Y pues la única solución fue ir con nuestras mamás. Entonces tuvimos que llevar las dos a nuestras mamás, pero eran pagar como $700 más porque fueran. Por Entonces, persona. Ah, no, no es cierto. Eran tres. Entonces, de esos tres, uno era una mamá y eran 700 más por la otra mamá. ajá, o Pero sea, al final eran 4 vuelos, ya no eran 3 vuelos. ya no eran 3 vuelos, hasta ya eran 4 vuelos. O sea, de todas formas, el profesor siento que iba a pagar su vuelo, entonces pues nada más era como lo de nosotras, ¿no? Estaba planeado nada más pagar un vuelo, pero eran 4 vuelos. Así es. Entonces como que necesitábamos más apoyo de la escuela y de hecho les dijimos y no, pues no quisieron apoyarnos en casi nada y tuvimos que recurrir a las presidencias acá de nuestros municipios, cada una de la suya, para ver si nos daban apoyo y lo que pasaba acá era que no nos daban apoyo por ir en escuela particular. Entonces nos decían de que es que no les podemos apoyar porque son de escuela privada y ustedes sí tienen los recursos suficientes como para poder viajar allá. Y entonces, pues al final de cuentas no obtuvimos como que el apoyo que esperábamos y el dinero que habíamos recaudado durante casi todo el año, al final pues se nos quedó a nosotras como para comprarnos cosas que nos gustaran a nosotras allá y al final sí compramos lo que fueron los vuelos pues por nuestra cuenta y pues las comidas ya no las pagábamos allá. Pero al final, o sea, al final sí llegaron al monto, llegaron a los vuelos. Sí, 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 al final sí, porque tratábamos incluso de ver como qué día, porque hay días específicos en los que salen más baratos que en otros Ujú. días. Entonces como que buscábamos el día a ver si salía más barato. Y por ejemplo, si luego los encontrábamos en 21, al día siguiente los encontrábamos ya que en 30 pesos, o sea, 30,000. Ujú. Entonces a la semana siguiente dijimos, a lo mejor el mismo día bajan
y ya nada más bajaban de que 2,000 pesos o 3,000, y esa vez sí se nos fue el vuelo y pues ya tuvimos que comprar uno más caro. Ah, Igual bueno, era, sí es un volado, sí. sí, igual el problema acá era como que el del pasaporte, porque a mi amiga y a mí ya se nos había vencido el pasaporte y teníamos que volver a sacarlo otra vez, y aparte para entrar a Taiwán te piden una visa. Entonces teníamos que hacer la cita para entrar a Taiwán y hacer la visa, y nosotras pensamos que era como algo así como la visa de Estados Unidos en la que te hacen muchísimas preguntas, pero en realidad cuando fuimos a sacarla nada más era llevar nuestras fotos, creo que nuestra CURP y no, o sea, un buen de datos así, y pensamos que nos iban a entrevistar o algo, pero al día siguiente ya nos habían dado nuestra visa. Ah, mira, qué bueno. Entonces, ajá, fue como un proceso más rápido. Y lo de los pasaportes, ahí sí yo tuve que hacer mi cita 2 veces, porque en la primera vez se me había olvidado llevar mi credencial de la escuela. Entonces, a la siguiente cita llevé mi credencial, pero la llevé como, en ese entonces la había perdido, entonces no la tenía y la llevé digital, pero a fuerza la querían como Física. física. Y entonces lo que hice fue pegarle una foto mía a la digital y se la puse ahí y la mandé a imprimir nada más y sí me la aceptaron. Entonces pues ya sí se tuvo que ir o sea, sí, y al final de cuentas sí me dieron mis pasaportes y pues a mi amiga también. Y pues ya teníamos todo preparado para irnos. Qué historia, ¿sabes? Hablando con Roberto en varias ocasiones, porque solo una vez grabamos que se convirtió en un episodio. En ese episodio hablamos en términos generales qué es Expociencias, cuál es el alcance, qué tipo de gente se ayuda, etcétera, ¿no? Los procesos. Pero detrás hemos hablado varias veces y en diferentes ocasiones en el sentido de que el apoyo o la falta de apoyo es el tema más grande. Porque, como te decía hace rato, ellos en el tema de organización no tienen apoyo. O sea, dice que, o sea, vamos a ponerle apoyo, vamos a definirlo porque seguramente sí reciben apoyo, pero de diferentes formas. Creo que el apoyo económico creo que siempre es el tema. Tener patrocinadores o tener cierto tipo de inversionistas o algo así como para organizar todo el tema operacional. Y lo que me decía es que ahí es donde se dan más temas de conflicto, ¿no? Más problemas, más fricción, porque al final hay que conseguirlo, así como ustedes, desde dónde sacamos la lana, pues quién sabe. Pero hablando, eso es la parte organizacional, pero ya hablando el tema de los alumnos o los participantes, dice que a veces es una pena que muchos proyectos, claramente involucrados los chicos, o en este caso, ¿no? Ustedes, los estudiantes, muchos de muy alto potencial no pueden participar o no tienen esta experiencia internacional o no tienen la exposición por falta de recursos. Y eso es lo que es una pena, porque ahorita, por ejemplo, tu historia solamente valida el punto. Tu historia valida el punto de que le sufrieron, le buscaron, preguntaron, le rascaron por donde pudieron y al final se logró. Y qué bueno. Pero seguramente hay historias así de otros equipos que a lo mejor también tuvieron esa oportunidad, pero no se les dio. ¿Sabes? Y creo que, bueno, yo lo que le decía a Roberto es que parte de este programa o hacer estos episodios es para primero generar conciencia, que la gente sepa qué está pasando, que hay proyectos y personas como tú que están queriendo poner el nombre de México en alto. Si la escuela no quiere poner su nombre, pues ni modo, ¿sabes? Pero el maíz, como dices, el maíz es un representante de la cultura mexicana, definitivamente. Y al final es eso, que la gente vea que sí tenemos talento, que sí hay cosas muy buenas y sobre todo, eventualmente ver la forma de buscar a patrocinadores o algo, gente que quiera aportar. Yo, por ejemplo, me puse a pensar ahorita que estabas diciendo, a lo mejor alguna refresquera o algo que diga, hey, yo apoyé a estos chicos y lo pueden poner en redes sociales, pero al final te ayudan para que tú puedas participar. Y al final ellos lo pueden, no sé si lo sabías, pero ellos lo podrían meter en su presupuesto de marketing y no pierden, al contrario, ganan. Entonces, más bien también es el tema de visibilidad, de saber qué hacer, a quién preguntarle, a dónde dirigirse. Y lo que le decía Roberto, pero me abre más la mente, me da más perspectiva para, primero, seguir compartiendo esas historias, más gente se entere y buscar oportunidades. ¿Sabes? Sí, pues siento que igual como que es el principal problema acá, que a lo mejor para otro tipo de cosas sí hay como que suficiente apoyo económico,
para que puedan ir a otros lugares o así, pero siento que igual como que acá en la ciencia o en principalmente como en lo académico, como que no hay tanto apoyo suficiente de recursos como para poder irte a otro lugar. Entonces, pues sí, ese es el principal problema. Pues mira, bueno, es un tema, pero mira, lo interesante, no sé si sabías un poquito de eso, bueno, ya lo mencioné, yo vivo acá en Alemania, llevo como 10 años acá, conozco otros mexicanos acá en Alemania, pero también en Europa y son los que estamos juntando, ¿no? En Mexpats. Las personas que estamos fuera vemos esa dificultad, porque a nosotros nos costó salir. O sea, como dices, hay gente que estuvo en escuelas privadas, otros en escuelas públicas. Hay unos que les ayudaron, hay otros que tenían dinero. Hay otros que, o sea, hay de todo. Lo interesante es que cuando estás afuera, te das cuenta de que no está fácil. No importa que tengas dinero. Puedes estar afuera, tener dinero, pero aquí nadie te va a ayudar. O sea, me refiero a nadie te va a ayudar a encontrar un trabajo, nadie te va a ayudar, nadie te conecta con nadie porque no conoces a nadie. Tienes que buscar las cosas por ti solo. Tienes que, al final, hacerte valer por ti solo en una cultura diferente, en un idioma diferente. Que eso es muy, muy complicado. Y eso nos abre los ojos, digo, porque he hablado varias veces con estos cuates. Y eso es lo que queremos hacer, justamente. Eso es lo que queremos hacer, y no solamente lo que queremos hacer. Estas mismas personas están involucrados y tienen la intención de ayudar de vuelta. ¿Cómo es lo que estamos trabajando todavía? Queremos ver la forma de ayudar, no sé si con recursos, buscar patrocinadores, así como lo estamos diciendo, pero sí hay gente que quiere apoyar, con mentoría, con coaching, con yo qué sé. Pero sí hay gente que quiere. Sí, porque igual siento que como que el problema acá es igual de que acá en México como que piensan de que, tú vas en escuela privada es porque tienes dinero. O sea, no lo ven tanto como una necesidad porque es como, no, tú vas o sea, eso es lo que nos hicieron a nosotras, nos dijeron de que es que ustedes van en escuela privada, ¿por qué le vamos a dar dinero? O sea, no necesitan como el dinero para poder ir hasta allá. Y, o sea, si fuera al revés, si nosotros fuéramos en una escuela pública, a lo mejor sí nos apoyarían más, pero como somos de escuela privada, no nos dan los suficientes recursos como para poder irnos. Entonces eso siento que también es como el principal problema. Igual, o sea, o sea, esto es como que sucede muchísimo acá en México. Es casi lo mismo con las becas, ¿no? O sea, que ahorita les están dando becas a personas de escuela pública, pero nosotras de escuela privada no nos dan beca. Entonces es como que está como raro porque les dan a ellos el apoyo y a nosotros no nos dan pensando que tenemos los suficientes recursos como para pagar todo eso, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor no saben que no es tanto que estemos en escuela privada porque de verdad tengamos así como que los suficientes recursos y en realidad lo hacemos como para tener mejores oportunidades, ¿no? De hecho, hay mucho sacrificio de por medio. Yo, por ejemplo, yo tuve el chance de ir en escuela privada, creo que toda mi vida, si no mal lo recuerdo, pero digo, en el día a día ves que tus papás están rompiendo la espalda para mandarte. O sea, no es como que, me sobra lana, como cuál quieres, ¿sabes? Como te pago todo lo que quieres. No, más bien es como la decisión de, oye, lo mandamos a una escuela privada, eso significa que no vamos a tener otra cosa. O sea, pierdes eso. Bueno, pierdes, ¿no? El niño gana, pero eh, no es como que tenemos dinero para... No, es más que nada por necesidad para tener, o sea, a lo mejor yo lo hago por tener mejores oportunidades y por sobresalir, ¿no? Y o como ahorita ya estoy cerca de la universidad, para poder conseguir o sea, para poder entrar a una muy buena universidad o conseguir una beca en la universidad en la que yo realmente quiero estar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues mira, esto es una plataforma para que te des a conocer, ¿no? Entonces te va a servir también porque estamos documentando tu historia, más gente te va a conocer y lo puedes usar también como una forma de, oye, mira, fíjate todo el impacto que tiene. Mira cómo hay gente fuera de México, o sea, mexicanos que también les interesa dar a conocer esto. Porque al final, digo, en este caso es un poco casualidad que trabajaste con el maíz, es una bebida mexicana y tiene que ver con, hey, como nos pone en el mapa. Entonces, digo, son varias cosas que aquí en este programa en específico nos gusta como promocionar, es como buenos patriotas. Vamos a regresar un poquito a la experiencia. Ok. Compran los boletos,
digamos, tienen ya todo relativamente asegurado, ya tienen el equipo, me refiero a sus mamás, ustedes. Es momento de irse para allá. ¿Cómo es el momento desde el que se van hasta llegar allá y toda la participación allá? Bueno, de hecho, creo que igual el problema de los boletos también fue un problema, porque nos pasó de todo, o sea, desde la estatal ya nos estaban pasando cosas y ahorita en la nacional nos pasó que al momento de comprar los boletos, mi mamá compró, o sea, nos juntamos para comprar los boletos las cuatro y ya los estábamos comprando y eran para el mismo día, para ir el mismo día, regresar el mismo día, las mismas escalas. Entonces, pues iba a ser como que irnos juntas en todo, ¿no? Y entonces en eso llega que vamos a pagar los boletos, mi mamá paga los nuestros y la mamá de Elena, de mi compañera, va a pagar los suyos y no se puede. Entonces tiene que ir al banco al día siguiente para ver si puede pagar los boletos por ahí y al final consigue los boletos, pero los consigue en vuelos diferentes. O sea, era el mismo vuelo con la misma escala de ida, pero el regreso era diferente. Ellos se regresaban antes y nosotros nos regresábamos después. Entonces, llegamos ese día o sea, ya estábamos como listas para irnos allá y a mí me fueron a dejar mis papás, mi hermana y mis abuelitos y a mi compañera Elena la fueron a dejar sus papás y me parece que sus padrinos también. No me acuerdo si fueron sus abuelitos, pero llegamos allá, ni siquiera habíamos desayunado nada y de eso pasamos como que al camino a desayunar algo porque nuestro vuelo salía, me parece, creo que salía como a las 5 de la tarde más o menos, no, a las 7 más o menos, por ahí, pero no habíamos comido entonces. Y llegamos al aeropuerto y estuvimos ahí como una hora viendo si nos cambiaban los billetes para dólar taiwanés, pero no estaba acá en México. Entonces teníamos que esperarnos hasta Taiwán para ir a cambiar nuestros billetes y ver si, pues si valía lo mismo, ¿no? Y entonces, llegamos y nos despedimos a nuestra familia. Creo que a mí sí me costó como que irme, a lo mejor, a mí siempre me ha gustado viajar, entonces como ¿Es que la siempre primera vez que saliste del país? no, o sea, ya había salido antes, pero siempre voy como con mi hermana o así. Entonces yo soy como muy unida a ella y ella es más chica que yo como por 4 años. Entonces, a mí siempre me ha gustado viajar y siempre me ha gustado conocer nuevos países, pero el saber que no iba a ir como con mi hermana y la iba a dejar ahí como una semana, era como que lo complicado para mí no verla una semana. Y sabía que me iba a extrañar. Entonces me puse a llorar ese día y ya, o sea, nos fuimos, salió el avión y salió de Ciudad de México, hicimos escala en Monterrey y no nos dejaron bajar porque era escala de 1 hora. Entonces para los que nos íbamos a Corea nos teníamos que quedar en el avión y eran aviones grandes de 3 filas. Entonces, nos quedamos ahí en el avión y después me parece que fueron 14 horas de vuelo desde Monterrey hasta Corea, porque íbamos a hacer escala en Corea y de Corea íbamos a hacer escala en Taiwán. Entonces, fueron 14 horas de vuelo de Corea, no, de Monterrey a Corea. Y llegamos a Corea y nuestra escala era casi o sea, llegábamos a las 5 de la mañana y nuestro avión salía hasta la noche, hasta las 8 o 9 de la noche más o menos. Entonces tuvimos como que todo el día para conocer Corea. Y era algo a mí que me gustaba porque yo quería conocer Corea de por sí. Entonces, o sea, era como mi sueño. Y entonces llegamos y ya habíamos apartado incluso como que un tour en autobús para conocer ahí Corea rapidísimo. Y llegamos y no sabíamos dónde agarrarlo. Tuvimos que agarrar un taxi desde el aeropuerto. No, para empezar, llegamos llegamos a Incheon, en Corea. O sea, ni siquiera llegamos a Seúl. Llegamos a Incheon. Y de Incheon, o sea, Incheon, el aeropuerto de Incheon está como separado de lo demás. Tienes que tomar como un tren o ir en carro para llegar a la ciudad, a Seúl o así. Entonces nosotras llegamos y vemos un buen de símbolos y eran las letras coreanas, ¿no? Nadie entendía, nadie sabía hablar en coreano. Entonces, pues buscábamos nada más los anuncios en inglés. Creo que eso se nos facilitó porque mi compañera y yo pues hablamos como que
no muy bien del todo inglés, pero sí tenemos un muy buen porcentaje de inglés. Entonces, como que eso nos iba ayudando, ¿no? Y nosotras íbamos como que traduciéndole todo a nuestras mamás. Pero el momento ya de agarrar el tren para llegar a Seúl, llegamos, bajamos en la estación y lo que nosotras queríamos era agarrar pues el camión para ir a hacer el tour, ¿no? Pero no lo encontramos, entonces habíamos encontrado como una tipo sucursal para llegar hasta allá y íbamos a agarrar un Uber. Y eso sí, los Ubers allá en Corea, o sea, los coreanos son como, se nos hicieron muy groseros, porque para empezar se desesperaban de que no hablábamos coreano y les hablábamos en inglés, pero no entendían. Entonces, todo el tiempo teníamos que estar sacando nuestro teléfono y buscar el traductor de español a coreano y les decíamos a dónde queríamos ir. Y luego se enojaban y nos decían de que no, es que yo no llego hasta ahí. Y se iban, o sea, ni siquiera nos subían, nada más bajaban a la ventana, les poníamos de que el traductor así les enseñábamos y nos decían, no, y se iban, o sea, ni siquiera así se arrancaban y se iban y paraban otra persona y la subían. Y pues al final encontramos un Uber y nos llevó a donde, según nosotros, era como que donde teníamos que agarrar para irnos ahí de tour. Y llegamos y no encontramos ningún camión rojo. O sea, eran camiones rojos. Y no Lo del encontramos. hop on, hop off. ¿Mandé? Lo del hop on, hop off. Me parece que sí, pero, pero no encontramos camiones rojos y habían otros amarillos. Y nos íbamos a subir al amarillo, pero nos dijeron que no, que era para el rojo y la estación hasta el rojo era del otro lado. Y entonces, estábamos enfrente de, era creo que un museo y del otro lado, o sea, atrás de nosotros estaban como una calle llena de centros comerciales. Entonces ya no sabíamos si agarrar el autobús o irnos al centro comercial o ir en la calle y ver qué había y así. Y pues decidimos ir por nuestra cuenta y no agarrar el autobús y no esperarlo. Entonces íbamos caminando por las calles de Corea con nuestras maletas chiquitas y íbamos ahí y encontramos, o sea, yo desde que llegué siempre supe que quería probar como la comida que veo ahí en las series, que son como esas brochetas de queso con pues son de queso, ¿no? Así empanizadas. Y entonces quería probarlas. Y me paro en un puesto y lo primero que encuentro de comer, o sea, yo ya sabía lo que iba, yo quería probar su comida. Y lo primero que hago es querer probar me parece que era kimchi, pero venía como en caldito. Y lo compré. Y entonces en eso lo agarro, o sea, lo paro y era una brocheta como con carne, pero se veía rara la carne. Pero yo quería probarlo, entonces lo pruebo y me supo como a chicharrón, pero estaba como muy raro y el caldo picaba un buen y no me gustó. Entonces tuve que dejarlo y estuve ahí nada más con mi vasito ahí durante todo el camino y después me encontré con otro puesto que era, ahora sí eran de las brochetas y lo probé y sí me gustó y estaban muy buenas porque eran de queso y eran empanizadas. Y lo raro ya es que le ponen como que azúcar y encima le ponían catsup. Entonces era como una combinación rara, pero sabía muy rico porque sabía dulce. Y después como que nos cruzamos toda la calle y fuimos ahí como que viendo a ver qué había y encontramos un centro comercial. Pero allá en Corea como que los centros comerciales son muy diferentes de acá en México o que en Estados Unidos o así, porque allá son como edificios, ni siquiera parece centro comercial, son edificios y en cada nivel es una tienda diferente, una o dos tiendas diferentes. Y eran edificios como de 20 pisos o de 30 pisos. Entonces íbamos subiendo por las escaleras, cada piso a ver qué encontrábamos. Y por ejemplo, a lo mejor en el primer piso estaba Uniqlo, que es una tienda de ropa y flores, o sea, tienen un buen de cosas. En el segundo piso había como una tienda de ropa de marcas que ni siquiera conocíamos. En el tercer piso de cosas así como, o sea, de varios tipos de cosas. Y hasta los últimos pisos, siempre en todos los centros comerciales, los últimos eran de comida. Entonces, salimos y yo quería comprar ropa, pero nada me gustaba. Entonces, o a lo mejor sí me gustaba, pero decía de que a lo mejor en Taiwán encuentro otro tipo de cosas y a lo mejor lo encuentro más barato. Y hasta eso Corea es súper barato. Entonces, pero yo quería esperarme a Taiwán. Y en eso salimos del centro comercial y como las cuatro nos habíamos separado, o sea, yo con mi mamá y Elena con su mamá,
salimos y ellas dos van con un buen de bolsas y un buen de ropa y nosotras vamos sin nada porque no queríamos gastar todavía ahí, queríamos esperarnos hasta Taiwán. Y además apenas van llegando, ¿no? Sí, apenas íbamos llegando y ya habían empezado a comprar un buen de cosas. Y después íbamos por la calle y pues, o sea, encontramos un buen de cosas así de que recuerdos y así. Y incluso creo que comimos en un restaurante ahí en Corea y la comida era como que era en un plato así, uno de esos platos son dos. Razones, ¿verdad? Ajá, y te serían como, o sea, depende de que lo que pedías, pero ya era como raro porque no había meseros. O sea, el restaurante que, bueno, no era el restaurante, al lugar en que entramos a comer, era de que en la mesa tenían una pantallita y pedías lo que querías y ya nada más ibas tú a recogerlo al mostrador. Y si querías un refresco o algo, nada más abrías de que la puerta, lo sacabas y ya. Y al final te cobraban ahí en tu misma mesa con tu tarjeta. O sea, no era necesario que tú fueras con otra persona a pagar o así. Y así nos las pasamos durante toda la escala por Corea y después agarramos el avión y pues tuvimos que ir a Taiwán. Y llegan a Taiwán, me imagino que ya también súper cansadas de un vuelo de tantas horas. Y después me imagino que ya se preparan para el evento. Una pregunta, ¿en el evento ahí en Taiwán es, o más bien fue competitivo en el sentido de que iban a competir por categoría, por algo, o fue más bien como una presentación, o de qué trataba el evento? Pues siento que es igual, fue como que un problema que después lo vimos, porque el momento de inscribirnos para ir a Taiwán, o sea, antes de que fuéramos y todo, eh, como por diciembre más o menos nos tocaba inscribirnos. Entonces, en ese momento checamos buscando nuestra área que era agropecuarias y alimentos y no estaba. O sea, vimos todas las áreas y había un buen de física, matemáticas, química, química avanzada, química aplicada. O sea, era todo así de mucha matemática, ¿no? Y le preguntamos al profesor en cuál nos podíamos meter. Y nos dijo, métense en bioquímica, porque su proyecto también trata sobre eso. Nos metemos a bioquímica, en fin, llegamos a Taiwán y nos da nuestro gafet y todo, pero al momento de llegar a Taiwán fue como padre porque llegamos nosotras en la noche, nos quedamos y cuando llegamos al hotel nos dieron una cajita de bienvenida y ahí venía como comida por si no habías comido en todo el camino, ¿no? Entonces, la mamá de Elena y ella se quedaron en una habitación, mi mamá y yo en otra aparte, y al día siguiente nos tocaba un tour. O sea, no era luego de que la inscripción. Nos tocaba un tour al día siguiente y conocimos varios templos de Taiwán. O sea, fue todo súper padre. Y en ese momento de hacer el tour, a cada país le tocó como que su propio guía. O Ah, o sea, sea, tocó ir con otros mexicanos. no, no, o sea, nosotras éramos las únicas mexicanas ahí. Ah, ¿en Pero serio? Ajá. sí, eran creo que, me parece, 30 países diferentes y nosotras éramos las únicas mexicanas, pero en Taiwán te ponían como tu guía para que te comunicaras mejor, ¿no? Ujú. Eran estudiantes de prepa de nuestra misma edad y, por ejemplo, a nosotros nos tocó un niño súper lindo que se llama Kiwi, o sea, su nombre era Kiwi. No es un nombre, sí es un nombre real, pero está raro porque allá en Corea, China, Taiwán, o sea, así como en Asia, tienen su nombre, ¿no? Ni me acuerdo bien del nombre en chino, pero su nombre chino lo traducen a inglés y ya es el nombre que les dan. Entonces le decían Kiwi. Y por ejemplo, hicimos otros amigos, hicimos a Josh, a Kiwi, ay, no me acuerdo de los otros, pero, o sea, cada nombre coreano o chino les dan como que es un nombre en inglés, y ese era su Oye, nombre en inglés. pero este cuate, el kiwi, ¿hablaba español o en inglés? No, hablaba en inglés, entonces teníamos que hablarlo en inglés. Sí Ok. entendía un poquito español, porque lo que nos decía es de que allá les enseñan el español, pero se los enseñan muy poquito. Yo no sabía que allá les enseñaran español, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí entendían una que otra palabra, pero si lo hablábamos así normal, como nosotros lo hablamos, no lo entendían, obviamente. Si se los hablábamos de que lento y con palabras básicas, sí lo entienden, pero así normal no lo entienden. Entonces, nos comunicábamos con él con puro inglés.
Y al principio como que nos daba pena porque apenas lo habíamos conocido. Entonces, igual siento que eso es algo como que nos representa a nosotras como mexicanas, que entre nosotros hablamos así como mucho y somos como de estarnos riendo y de estar hablando así mucho y a lo mejor no gritando, pero pues sí, o sea, sí nos divertimos entre nosotras, ¿no? Y como yo me llevo muy bien con Elena, somos amigas, entonces, pues, o sea, sí nos hablamos así con mucha confianza y pues sí hablamos así mucho y nos divertimos y empezamos a reírnos y toda la cosa. Y el kiwi todo serio de qué están hablando. Sí, sí, entonces se quedaba como todo serio ahí nada más viéndonos y al final de cuentas nosotros le empezamos a hablar porque nosotras hablamos con nuestras mamás y les decíamos de que es que nos da pena hablarle. ¿Cómo le vamos a hablar? Y nuestras mamás nos decían de que pues nada más vayan con él y pues háblenle, preséntense, díganles que, o sea, si es un nombre verdadero, porque ellas tampoco pensaban que fuera su nombre verdadero, ¿no? Entonces, al final, el primer día nos hicimos como que muy amigas de él y y pues, o sea, nos las pasamos hablando ahí con él. E incluso creo que esto se descargó WhatsApp, ay, se descargó WhatsApp para hablar con nosotras. Entonces fue como que algo muy lindo porque nosotras hablamos por WhatsApp, pero ellos hablan Sí. por otra plataforma, creo que es KakaoTalk, entonces pues era diferente. Y pues al final de cuentas pues nos hicimos amigas de él y al día siguiente fue el registro. Entonces él nos iba ayudando en todo. O sea, él hablaba en chino, nos traducía a nosotros en inglés y nosotras le traducíamos a nuestras mamás en español. Entonces, llegamos al lugar del evento, él habla con los supervisores y les dice como de lo que nuestro nombre, de qué país veníamos y todo, y nos dieron un gafet. De hecho, creo que sí, acá está. Si quieres te lo enseño. Y lo mantienes de recuerdo. Sí. Este es nuestro gafet. Entonces, o sea, viene todo que en letras chinas de acá. Y bueno, acá decía como Taiwan International Science Fair. Y acá no sé qué dice, bueno, acá finalista. Y el nombre, como, o sea, el número acá al final de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, con ese número íbamos buscando nuestro stand, pero era como muy diferente a Exposiciones Nacional, porque era, para empezar, el lugar donde fue esto era un museo, es un museo de ciencias. Entonces era como 7 pisos de puro museo, de pura cosa, y hasta el final, un piso subterráneo era donde nosotros nos tocaba exponer. Y eran así como varias salas de conferencia y eran un buen de proyectos, o sea, fácil eran como 600 proyectos o 500 proyectos, eran muchísimos. Y entonces, a nosotros nos toca en bioquímica, que es en la que nos inscribimos, que la verdad ni siquiera, o sea, no sé si tenía algo que ver con nuestro proyecto realmente o no, pero pues era la única como que más se asemejaba a nuestro proyecto, ¿no? Oye, ¿y Entonces, si pudieron conseguir las cápsulas de gas? no, Okay. lo hicimos con agua mineral. Bueno, ya Ah, tiene un poquito de experiencia. no. No, esa no la hicimos, porque justo en las reglas de, como no había ningún, o sea, nosotros éramos el único proyecto que llevamos algo comestible Ujú. y los demás proyectos eran así de pura matemática, entonces no pudimos ni siquiera hacer el refresco. Llevábamos todo para hacer el refresco, pero nos dijeron que no podíamos introducir ni bebidas ni alimentos. Entonces fue algo frustrante para nosotros porque dijimos, o sea, ¿cómo vamos a ganar si no podemos enseñarles realmente lo que es nuestro proyecto? Y ese día que llegamos a registrarnos, nos dieron el lugar donde íbamos a estar y estábamos poniendo el stand y justo mi compañera Elena y yo llevábamos un buen de cosas para decorar, o sea, cosas mexicanas, ¿no? Llevábamos cortinas de estas de brillos de las 3 colores de México, llevábamos pues llevábamos, todavía lo tengo, llevábamos como de cosas estas así de papel china para decorar abajo de la mesa, llevábamos un buen de cosas y lo estábamos decorando y en eso se nos acerca una persona y nos dice, es que no le pueden poner nada de México. Y les decimos, o sea, entonces, ¿cómo ponemos nuestro stand? Y ni siquiera llevábamos la parte de hasta arriba, que se supone que íbamos a llevar, porque habíamos planeado poner otra cosa, o sea, de decoración en esa parte. Y nos dijo, es que nada más arriba tiene que poner el nombre, a los lados las hojas de lo que ustedes van a estar hablando,
y enfrente en la mesa nada más lo que ustedes van a necesitar y van a pasar a evaluarlos. Y si no pasan la evaluación, tienen que volver a corregir el stand para que vuelva a pasar. Y si no pasan la segunda, ya están descalificados en la tercera. ¿Y no les Entonces, explicaron eso de antemano? no, no nos habían explicado. O sea, sí habíamos visto que podíamos llevar la decoración para poder decorar el stand, pero nos dimos cuenta que era como en un día en específico y no era ni siquiera nuestro stand, era para otro stand. Entonces, pues, entonces no sabíamos nada de eso. Y llevábamos un molcajete chiquito para ponerlo ahí, para que vean que pues es de México, ¿no? Y entonces en eso estábamos esperando los resultados para ver si había pasado nuestro stand. Pero en eso, en lo que estábamos decorando el stand y todo, mi compañera y yo estábamos súper enojadas porque dijimos, es que, o sea, trajimos todo esto hasta acá para poderlo poner acá en el stand para representar a México y no, nada de esto va a pasar. Entonces, o sea, estábamos enojadas nosotras, ya habíamos dejado nuestro stand ahí todo, no quedó mal nuestro stand, o sea, quedó bien. Y en eso nos dicen que la evaluación de nuestro stand no pasa. ¿Pero Y les, nos vamos a, ¿eh? les dijeron por qué? Sí, o sea, nos vamos a asomar al stand, ¿por qué? Y estaba todo en letras chinas, entonces no sabíamos leer lo que decía. Y Kiwi nos tradujo todo y nos dijo, hay una piedra acá que no pasa, era el molcajete, que porque podemos agarrar la piedrita del molcajete y la podíamos aventar y lastimar a alguien. Entonces, pues quitamos el molcajete y pues ya después ya pasó nuestro stand. Y ya eso fue el segundo día. Y el tercer día pues nos tocó exponer. Ok, ¿y fue más o menos igual o similar la exposición en inglés? ¿Los evaluadores fueron locales, fueron internacionales? No todos los evaluadores, nos tocaron 3 evaluadores. Creo que para cada área era nada más de que los 3 evaluadores. Entonces, iban los 3 juntos. De hecho, yo pensé que iba a ser por lo menos similar a México, que estaba abierto para todo público y pasaban al mismo tiempo los evaluadores, pero pasaba uno por uno. Pero en realidad no, o sea, cerraron las puertas. Al entrar allá, teníamos que ir con ropa súper formal, no nos dejaban llevar de que jeans, tenis, ni nada de eso. Nos dieron un locker especial para dejar nuestras cosas que no íbamos a ocupar. Teníamos que dejar en el locker nuestros teléfonos, nuestros audífonos si llevábamos, cosas personales, solamente ir literalmente nosotras con ropa formal y ya, o sea, eso era todo. Y no podía pasar Kiwi ni nuestros asesores, que en este caso eran nuestras mamás. Todos se quedaban afuera, nada más los participantes se quedaban adentro, esperando a que pasara. Nada más nos dieron una silla por cada stand, entonces nos las teníamos que rotar. Eh, y entonces pasaban los 3 evaluadores juntos y estábamos esperando hasta que pasaran porque se tardaban muchísimo. Fácil nos quedamos unas 5 horas esperando a que pasaran nuestros evaluadores sin hacer nada, sin el teléfono, estar ahí nada más esperando, despiertas, porque hasta eso ya teníamos sueño. Entonces, pasaron al final nuestros evaluadores y nos empezaron como que a preguntar acerca de qué era nuestro proyecto. Se los explicamos así como lo habíamos explicado acá en la Nacional, sobre todo el marco teórico, lo que te ayuda, o sea, los beneficios de cada ingrediente y todo eso, y en eso como que ellos se quedan así, o sea, no sabían nada del tema, porque para empezar era de alimentos y agropecuarias nuestro Ujú. proyecto, y los estamos presentando en bioquímica, y se quedaban así y nos decían de que, entonces, cuál es lo químico que tiene su proyecto? Y nosotros nos acordamos de lo que nos había dicho el profesor y pues se lo dijimos también a ellos. O sea, acá el problema era el inglés, no tanto por cómo nosotros supiéramos el inglés, sino porque ellos como que no entienden, o sea, el inglés en otro país se habla muy diferente a como lo hablas en tu país. Sí, Y allá en China lo hablaban como más rápido y era como, entre ellos entendían el inglés, pero si nosotros le hablábamos en inglés como que era más difícil de que ellos le entendieran. Y era más difícil porque nosotras usábamos como términos químicos y teníamos que saber decirlos del español al inglés. sí. Entonces era como palabras así normal o una conversación normal que tuvieras día a día con otra persona en inglés. O sea, eran términos ya químicos. Y entonces tuvimos Sí, que ver cómo...
El puro vocabulario cambia, la pronunciación cambia, ida y vuelta, o sea, de los dos. Sí, y entonces tuvimos que, ahí pues nos las arreglamos para explicarle a los jueces y pues al final de cuentas les explicamos y nos dijeron de que está bien, mañana volvemos a pasar y quiero que me investiguen esto. Porque al día siguiente volvían a pasar los jueces y nos decían como en lo que estábamos mal o que nos faltaba explicarles y que al día siguiente nos daban oportunidad de volver a explicarles eso, pero ya muy bien. Y nosotros dijimos de que está bien, no hay ningún problema. Se salieron los jueces como una hora después, se acabó que ellos pasaran y finalmente nos dejaron salir. Yo ya no soportaba las zapatillas, entonces me fui ahí descalza nada más al locker, agarré mis tenis, me los puse, agarramos nuestras cosas, después de eso creo que tuvimos el día libre y, pero, ajá, tuvimos ese día, el día libre, pero ya eran como las 5 o las 6 de la tarde más o menos, y Kiwi nos prestó su tarjeta para ir en bici, porque allá necesitas una tarjeta especial para ir en bici o en autobús o algo así, y nos prestó su tarjeta para andar en bici, en lo que él arreglaba unas cosas con el resto del staff y toda la cosa, y al final, pues ya nos tocaba irnos, pero en esto Kiwi nos dice de que no quieren irse con nosotros, o sea, vamos a ir a lugares a donde nosotros usualmente vamos, y pues nos gustaría que ustedes fueran, pero acá el problema es que nosotras sí interactuábamos con otros niños, pero ellos como que se llevaban más con otros niños de otros países o que hablaran el mismo idioma, porque incluso venían como dos del mismo país, entonces era como más fácil para ellos hablar en su idioma. Y entonces nosotros nos llevábamos más como con los que fueron los staffs, que era pues Kiwi, sus amigos y todos ellos, cada asesor de cada proyecto. Y entonces nos dicen de que quieren ir con nosotros y nosotros les dijimos que sí. Fuimos con ellos, conocimos a muchísima gente, o sea, los amigos de Kiwi que eran como que estaban ayudando a otros proyectos y ellos nos decían de que es que su proyecto es muy bueno por esto y esto y nos empezaban a hablar de más proyectos. Conocimos esa noche Taiwán, nos llevaron como a un mercado nocturno de comida y estuvo súper padre porque su comida estaba, a mí sí me gustaba en lo personal y nosotras veíamos un puesto de comida, comprábamos de eso, nos lo dábamos entre los dos, o sea, entre Elena y yo, y lo probábamos las dos, entonces era como, estaba muy rico. Y ya después regresamos al hotel y al día siguiente pues otra vez nos tocaba que nos evaluaran. ¿Y qué tal? ¿Cómo les suena el segundo día? Bueno, en este último día. Pues en el segundo día, ya después, como que tratábamos de, o sea, les dimos la información que ellos nos estaban preguntando, que nos preguntaron en el primer día, y siento que sí se las dimos bien, entonces siento que sí nos fue bien, y después, pues ya, o sea, se fueron los jueces y tuvimos todo el día libre, y en ese día, creo que después de eso hubo un evento, es que hubo como varios eventos, o sea, lo planificaron muy bien porque hubo diferentes eventos, pero después de ese día, creo que nada más hubo como, o sea, acabó a las 4 y de las 4 a las 6 hubo un evento en el que te mostraban como títeres de allá de Taiwán, así de esos que son como ay, como los dragones chinos que son de títeres y así, y después como que había comida y, o sea, para convivir entre todos. Y ya después acabó ese día y al día siguiente fue otro tour. Oye, ok, y después de ahí ya después viene la evaluación, vienen los resultados, ¿hubo un concurso? O sea, ¿hubo algo así como ganó tal, o solo fue informativo? Em, pues es que, o sea, después de ese día, al día siguiente hubo un tour, entonces nos llevaron otra vez de tour y al día siguiente del tour hubo como, ya estuvo como abierto a todo público. Entonces ya lo presentamos y todo y tuvimos el resto del día de libre. Y el día siguiente de eso era cuando ya fue la... ¿Premiación? no, otra vez volvieron a pasar los jueces. Entonces teníamos que estar ahí en nuestro stand, pero con nosotros ya habían pasado dos veces y ya no necesitábamos la tercera, pero sí necesitábamos estar en el stand. O sea, yo no íbamos a hacer nada, pero sí nos quedábamos todo ya en el stand. Y ninguno de estos días pudieron meter el producto. No, Mm. porque estaba prohibido. Entonces, pues no pudimos meter nada. Y pues ya después de ese tercer día,
Pues en el penúltimo día que fue viernes, estoy viendo que fue la noche cultural, que fue cuando nos dejaban como que vestirnos como nosotros, como nosotros nos vestimos acá en México, de que, pues yo llevé de hecho mis blusas de pepenado, que son blusas de acá, de donde yo vivo en Ixtenco, son originales de acá, y mi compañera Elena llevó uno de esos vestidos, así, de los que se ponen el 16 de septiembre, y nos vestimos así, y justo ese día teníamos la oportunidad de poner nuestro stand mexicano con dulces típicos y con nuestras banderas y ya toda la decoración que llevábamos. Y salimos corriendo ese día en la mañana y se nos olvidó todo. Entonces, nada más llevábamos nuestra ropa, llevábamos incluso creo que un rebozo, igual llevábamos los dulces, pero la decoración se nos olvidó. Ah, Y llevamos de que maquillaje. Entonces, llegamos allá en la noche, ya no sabíamos qué hacer, no sabíamos si regresarnos rápido al hotel, pero no sabíamos ni siquiera cómo regresarnos. Y aparte estaba lejos el hotel de donde iba a ser esto, y necesitaba ser para allá. Entonces, lo que hicimos fue, ay, ya, lo que hicimos fue poner como que el rebozo hasta abajo como mantel, lo acomodamos bien, pusimos los dulces encima y ahí como pudimos o sea, nos llevábamos maquillaje y hasta eso ni siquiera llevábamos el suficiente maquillaje que según nosotras íbamos a llevar para maquillarnos bien. Llevábamos nada más como 3 colores de labiales y ya. Entonces, ahí como pudimos, nos intentamos maquillar de Catrinas, ahí con varios puntitos en la cara de todo esto, y en eso iban pasando las personas a nuestro stand, y como que les iba gustando y o sea, querían que nosotros la maquilláramos igual que nosotros, igual de Catrinas y todo eso. Y fue súper padre porque convivimos entre todos y creo que conocimos a más gente esa noche. Y ya al día siguiente de eso fue finalmente la clausura y fue la ceremonia de premios. Entonces ya tocaba decir como que a los ganadores y llegamos al lugar y eran un buen de personas, nos sentamos casi hasta enfrente. Y primero iban nominando de que a las personas y les iban diciendo gracias por su participación y todo, y no les daba nada. Y después iban como que cuarto, tercer, segundo y primer lugar. A cuarto lugar nada más les daban un diploma, tercer lugar era medalla de bronce, segundo de plata y primero de oro. o sea, de los 600 proyectos solo ganaron cuatro reconocimientos. Sí. Ah, ok. Y entonces a cada uno, aparte, creo que a primero, segundo y tercero les daban también dinero. No me acuerdo cuántos dólares les dieron, pero también. Y en eso nos anunciaron a nosotros y ganamos cuarto lugar. ¿En serio? Sí, nos dieron nuestro diploma de participación y pues, o sea, estuvo súper padre y ya después tercero, segundo y primer lugar. Les daban sus medallas. Pues mira, si les hubieran dejado probar el producto y verlo, se hubieran llevado tras el primero. De hecho, fue lo que decíamos, de que a lo mejor si les hubiéramos dado a probar el producto o si, bueno, hubiéramos ganado un mejor lugar y hubiéramos incluso podido ganar un primer lugar si desde el inicio como que nos hubiera asesorado al mismo maestro que nos asesoró al principio. Tal vez sí. Sí. Pues está cañón, qué bueno, felicidades. Oye, pero ¿y al final qué? O sea, me supongo que también se sorprendieron, ¿no? Porque no fue como, o sea, ya a un nivel internacional no está tan fácil tener la misma sensación. Nosotros como que, o sea, ya estábamos con la idea de que no vamos a ganar, o sea, como por qué ganaríamos si ni siquiera les hicimos a probar el producto y los jueces todo el tiempo estuvieron súper serios. Entonces, pues ya no era como sorprendernos si no ganábamos. Y cuando nos dijeron que pues ganamos el cuarto lugar, sí nos sorprendimos y hasta nos empezamos a decir de que por qué ganamos si ni siquiera les mostramos el producto. Oye, no, es como te digo, si no, parece ser que si no hay drama no ganan. Sí. Está cañón. Oye, y compara, bueno, yo me supongo que te acordarás de uno que otro proyecto contra los que compitieron, pero ¿cómo viste a los demás en general, términos generales? Es que nada que ver con nuestro proyecto, porque para empezar nuestro proyecto era pues de alimentos y el de los demás era puro químico, o sea, llevaban cosas súper químicas, llevaban fórmulas de química de que a lo mejor cómo sacar o sea, eran un buen de fórmulas, un buen de información y
nosotras dijimos, pues no vamos a ganar, o sea, ni siquiera en nuestra área, como por qué ganaríamos, y pues sí ganamos, pero pues no, eran todo en término químico y lo que nosotros pensamos es a lo mejor los jueces buscaban algo diferente y nuestro proyecto fue como que ese proyecto diferente que ellos buscaban. No era como tan químico, Ujú. pero sí llevaba como cosas químicas y no lo explicamos tan así, entonces no sé. ¿Tus aprendizajes? Eh, Seguramente sacaste, digo, no inmediatamente, pero ya con eso pasó en enero, ya estamos ahora en junio. Seguramente desde que regresaste ya también tienes varios aprendizajes, varias lecciones aprendidas. pues sí, o sea, de hecho, antes de ir a la internacional en 2024, cuando todavía no estábamos haciendo nada, mi compañera y yo queríamos meter otro proyecto de Expociencias, pero no nos dejaron porque ya teníamos la acreditación a la internacional. Entonces ahorita yo estoy pensando, de hecho me voy a ir a Expociencias otra vez en el 17 de junio Ujú. y voy a ir a participar con otro proyecto que igual va a llevar chocolate morado, pero va a ser muy chocolate morado. Va a llamar maíz morado, pero va a ser chocolate, entonces es muy diferente y Y pues va a ser no, chocolate morado. va a ser chocolate morado. Entonces, pero desafortunadamente lo voy a hacer con mi compañera otra vez, esta vez va a ser por mi cuenta. Igual ella creo que se va a meter, se metió con otro producto, no me acuerdo bien qué era, pero igual es de alimentos y agropecuarias. Entonces, siento que como ya tuvimos estas tres experiencias, la estatal, la nacional y la internacional, siento que ya va a ser más fácil volver a la estatal otra vez. O sea, ya como que tenemos la experiencia y los aprendizajes y ya sabemos qué errores no cometer o qué volver a hacer bien o así, ¿no? Entonces siento que ya estaría más fácil. Y seguramente se van a volver a encontrar con otras cosas, ¿no? Porque la siguiente va a ser otro drama diferente seguramente. Tal vez no tan extremo, pero una que otra cosa. Yo creo que sí. Ahorita lo complicado es que pues no voy a ir con ella ni con ninguna otra persona. O sea, voy a ir sola. Y entonces, antes estaba como padre porque iba con ella y ella es como mi amiga. Entonces, pues entre las dos como que nos desaburríamos y hablábamos así todo el tiempo de cosas diferentes y ahorita es estar solita, entonces pues, pero igual siento que va a estar padre. Sí, seguro. Es un reto diferente, una oportunidad diferente, aunque sea una situación similar. Sí. Oye, y pregunta, digo, ya para ir cerrando el programa, cuando ves que te ofrecieron varias cosas, comprarte el maíz de varios colores, te ofrecieron comprarte el proyecto, ¿tienes alguna idea de qué vas a hacer con eso? ¿O ya estás haciendo algo con ese proyecto? ¿O se va a quedar ahí? ¿O tienes alguna idea? Pues de hecho, las dos pensábamos como patentar el proyecto y a lo mejor como que volver a hacerlo, pero esta vez hacerlo bien y a lo mejor aceptar como la oportunidad que nos había presentado al inicio de vender como que botellas de nuestro refresco a la señora que nos había ofrecido en Zacatlán y pues con eso pues ya ir como que continuando con nuestro proyecto, ¿no? Pero ya estando patentado y ya que sea 100% nuestro. Ujú, ujú. Pero pues aún necesitamos checar bien eso, porque es como que algo entre las dos, entonces no es como que yo pueda tomar la decisión solita o que ella pueda tomar la decisión solita, porque ahí sí sería como ya algo conflictivo. No, está bueno, pero digo, si se puede patentar, al final, así como consiguieron fondos, así como consiguieron financiación o cualquier ayuda, igual, yo creo que igual preguntar a amigos, papás, familiares, etcétera, ir, lo registran y con el registro pueden hacer muchas cosas. Sí, sí, igual pienso. Porque al final, eso, por ejemplo, lo he visto no sé si has visto Shark Tank en algún momento. Está Shark Tank en México y está en Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero ahí hubo una parte en Shark Tank en Estados Unidos donde los emprendedores tenían un producto, vamos a decir, una patente, y decían que querían generar ellos su propia empresa, o ya estaban haciendo, invirtieron lana y todo, y dicen, les cuestionan, le dicen, oye, ¿por qué en vez de tú empezar la empresa y hacerla por ti solo, por qué no vas y lo eh, franquicias? No es la palabra correcta, pero tú vas y das la receta para que alguien más lo produzca y a ti te dan regalías. Entonces, podrías, También, podrías, igual como, ajá, o sea, eso es lo que también a lo mejor pensábamos hacer, porque igual como yo estoy ahorita en prepa, en nuestra prepa nos dan como desde tercer semestre nos dan a elegir entre 4 áreas diferentes.
Está emprendimiento, salud, algo de artes y algo como para ingenierías. Y yo me quedé en emprendimiento. Y ahorita, por ejemplo, en mi proyecto final es presentar mi proyecto, pero de hecho yo, o sea, es crear mi propia empresa y ver qué hago con esa empresa y para después presentarla realmente el próximo semestre junto con a otras personas como a un jurado y ver si es buena mi empresa y como después de ahí como que ya ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces yo al inicio había creado mi empresa ficticia que era, iba a ser fresas con crema, entonces le di la idea a mi profesor, o sea, ya le había propuesto todo, ya estaba todo hecho, así de que ya todo mi documento y todo, y me dijo, ¿por qué no mejor metes tu proyecto con el que te fuiste a Expociencias? Y me digo, es que se pensaba meter, pero pues no sabía si me iban a dejar. Y me dijo, pues sí, mételo y ya pues el próximo año lo presentas y a ver qué te dicen, porque igual va a ser algo así tipo Shark Tank. Entonces pues ya lo metí este año y pues ya a ver qué pasa. Digo, a mí me vienen varias ideas. Digo, te doy un par si quieres, para igual y te sirven, creo que serían buenas. Lo mejor que podrías hacer para cualquier proyecto es evidencia, juntar evidencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes producir un lote de eso, no sé cuántas piezas, y vas y pruebas, que el mercado te diga si funciona o no funciona. ¿A qué me refiero? Te sales a preguntar, a vender y ves cuánto la gente es, o vamos a decir, antes de hacer eso, porque eso es, digamos, la parte cara, porque tienes que comprar cosas, insumos, etcétera. Pero también lo que puedes hacer es ir a preguntar y hacer encuestas. Oigan, tengo una bebida, ¿lo probarían? Sí, ¿cuánto costaría? Más o menos cuánto pagarían por esto, sobre todo que ahorita los refrescos están caros, creo que ya están bastante caros en México. ¿Cuánto pagarían por un producto de medio litro, de un litro? ¿Les interesaría algo así, etcétera, etcétera? Para ver qué es lo que la gente percibe. Una vez que la gente, a ver, pues que solo te decía como estudio de mercado. Una vez que ya más o menos la gente te dice qué está pasando, cuáles son sus perspectivas, también le puedes preguntar por colores, por, ¿sabes? Como logos, etcétera. ¿Qué les gustaría ver en un producto así? Una vez que ya tienes esa información, ya con eso haces tus diseños y ahora sí haces la prueba de los lotes. De hecho, todo eso ya lo tengo listo, Ah, mira. porque sí, porque igual como te digo, ahorita en lo que me piden para presentar mi proyecto en emprendimiento es hacer un documento con todo eso, o sea, con el precio del producto, a qué precio se va a vender, cuál es el precio que me comprarían a mí para volver a revenderlo y así, el logo que transmite como los colores de mi logo y así, o sea, ya está como toda esa parte hecha, pero algo que sí me causa como conflicto es el precio del producto, porque estaba checando los precios y ya teniendo todo bien, en fin, al final se vendería como en 75 pesos el refresco de 600 mililitros, entonces sí se me hace como que a mí sí se me hace caro, pero lo he preguntado con mis maestros o con otras personas y me dijeron de que pues es que al final de cuentas no es un refresco normal, o sea, es un refresco con ingredientes naturales y aparte te aporta un buen de cosas. Y si en otros lugares compran este tipo de refrescos, o sea, como les digo, el refresco de manzana lo compran como a 65 pesos también, entonces no es tanta la diferencia. Pero 65 pesos un refresco, o sea, sí cuestan eso. sí, ¿En dónde? en Zacatlán, ¿En serio? sí. Qué Porque, o interesante. sea, son refrescos como naturales, Ajá, entonces ajá. están más caros que un refresco normal. Pero ¿sabes por qué? No pregunto, no sé. ¿Por Ah, qué te debe? pues no sé, o sea, siento que igual como la producción o igual como allá ellos cosechan sus propias manzanas, tienen que pues ver cuál sí está buena y cuál no está buena y todos los ingredientes que todavía le agregan, porque no solamente es manzana. Entonces, siento que sería todo eso. A lo mejor a mí no se me complica tanto del lado del maíz. ¿Que decías que a ti no se te complica tanto el lado del maíz? Ajá, porque son como 10 gramos lo que le agrego a cada refresco, entonces esos 10 gramos se puede dividir y no me sale a mí caro el maíz, la verdad. Entonces de una mazorca puedo sacar fácil como unos 30 refrescos, pero Ujú, lo que se me complica a mí es la jamaica y la piña. A ujú, lo mejor más la piña porque la piña está cara y una piña me alcanza como para 3 refrescos. ujú, Entonces eso es lo que le aumenta de precio. Y le aumenta más de precio el CO2 comprimido. A lo mm. mejor lo cambia por agua mineral, no aumenta tanto el precio, pero sí el CO2.
Está interesante. Yo creo que, digo, al final habría que ver los detalles. Digo, creo que siempre en temas de producción lo que se puede llegar a dificultar es el volumen. Al final, si tienes poco volumen, te sale más caro. Si compras más, sale más barato. Entonces, en temas de producción, mientras más produzcas, más barato. Y sí es un tema. Entonces, por eso también es interesante el proyecto. En términos de cuánto cuesta y eso también sería ver. Digo, no sé, al final tú tienes seguramente más información de todo eso, pero estamos bastante interesados en los siguientes pasos. Yo creo que no, este proyecto va a seguir avanzando, por lo que parece, ¿sabes? Vas a seguir presentando, vas a seguir empujándolo. Me parece una muy buena idea, un buen proyecto. También lo que me parece muy bueno es que aprovechar estos videos o este foro también para decirle a la gente y darle a conocer, ¿no? No solamente de ti, del proyecto, sino que también de ella. A lo mejor a alguien le interesa invertir o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, si quieres ya nada más para cerrar, cuéntanos dónde te podrían encontrar, si te quieren contactar en el caso de que quisieras, algo que quieras compartir, por ejemplo, tus redes, una red social que te gustaría compartir. Instagram, creo que es la red social que más uso. Ajá. Entonces estoy como Aranza AG. Ajá. Aranza-AG. Dos veces AG. Ok. Aranza, dos veces AG. Ok, listo. Vale, de todos modos, me lo compartes, yo lo pongo en la descripción. Y en cualquier caso, digo, si me llegan a escribir o algo a mí, o me llegan a contactar a mí o a nosotros por el proyecto, yo te aviso de todos modos y con eso también se puede. Sí, ok, no hay ningún problema. Vale. ¿Alguna cosa que te gustaría decirle a las personas que están, ya sea por participar en exposiciones, alguien que tiene dudas, alguien que no sabe exactamente de si participar o no participar, de aventarse o están pasando por temas medio difíciles de inseguridad, por así decirlo, de si lo hacen o no? ¿Qué les dirías? Pues que se animen porque, o sea, igual yo no soy como que hable mucho así, pero al momento de exponer o algo así, creo que se me facilita más. Y la verdad, sí, yo tuve este sueño desde secundaria de irme a una internacional y la primera vez lo pasé. O sea, los temas también pueden hacerlo, siempre y cuando estudien muy bien su tema, lo que les toca, le pongan todas las ganas a su proyecto, sí se puede. O sea, ya vi que sí se puede cumplir todas tus metas y todos tus objetivos. Pues miren, otra vez, Aranza tiene 16 años, ya participó en 3 eventos, uno local, una estatal, nacional e internacional, y solamente es el principio. Que va a seguir participando en otros proyectos, como ya lo escucharon, va a participar con el siguiente proyecto y creo que vamos a escuchar más de ti pronto. Muchas gracias por participar, muchas gracias por la llamada. Estamos en contacto, obviamente, y vamos a darle seguimiento a esto, ¿vale? Y bueno, nada más para cerrar, recuerden, como lo están viendo, los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos.